Ok. Entonces, cátedra, ¿cierto? Asignatura de estadística. Las clases, bueno, son los días jueves a esta hora y vamos a tener solamente una clase semanal. ¿Ok? La asignatura está distribuida en 18 semanas y dentro de las 18 semanas tenemos que tener la prueba más el examen. Por lo tanto, obviamente, ¿cierto? Ahí disminuye un poco la cantidad de horas de trabajo, la cantidad de horas de material y de contenido que tenemos que pasar. Pero lo importante es que esta asignatura, yo ya, así como las otras que hice con ustedes, yo ya también, yo mismo la diseñé, yo mismo la planifiqué, yo mismo subí los PPT, las pruebas, hice el sistema de videos, etcétera, así que por lo tanto manejo bien, ¿cierto?, los temas en el sentido de que todo calza para que se pase como corresponde a la asignatura. Una de las características que tiene esta asignatura es que dentro de la profesión, ¿cierto?, que es administración, se utiliza, pero siempre. O sea, no es que sea, a lo mejor lo voy a utilizar. No, la estadística forma parte de un administrador. Y por lo tanto, es importante manejarla. ¿Ok? Obviamente, que también va a depender en qué área yo me maneje, porque va a depender, ¿cierto?, también específicamente mejor dicho, herramientas que yo tengo que aplicar, las funciones que yo podría utilizar. Pero por lo general, ¿cierto?, uno utiliza estadística y la estadística siempre tiene una estructura básica y de acuerdo a esa estructura yo me podría incrementar con otras herramientas como para ir mejorando el sistema de lo que es el análisis estadístico. Por lo tanto, lo que nosotros nos vamos a concentrar es justamente en lo esencial, en lo básico de la estadística, para que me permita abarcar todas las posibilidades de trabajo con respecto al mundo de la administración. ¿Ok? Así que es una herramienta que también aporta bastante al desarrollo de la profesión de ustedes. Y se supone que también la estadística es como integradora, porque la mayoría de los colegas, ¿cierto?, de las distintas asignaturas utilizan herramientas que dicen relación con el análisis de datos basado en la estadística, que a lo mejor no le dicen, ¿cierto?, que es un dato estadístico, pero le mencionan información que se supone se sacó a través de una fórmula estadística y yo la indico. ¿Okay? Entonces la idea es conocer qué es lo que es estadística, los tipos de estadística, chequear los temas más importantes y lo otro que sí ayuda y que en esa parte nosotros vamos a entretenernos bastante este semestre es en el desarrollo de ejercicios. Mientras más ejercicio uno realice, más capacitado está en estadística. Esto es como cuando uno quiere ser un buen deportista, si no se entrena, ¿cierto?, es difícil que llegue a ser un buen deportista, sobre todo ahora que hace poquitito estuvimos en la Olimpiada, ¿cierto? Aquellos que llegan allá son los que realmente se esfuerzan, trabajan y están permanentemente ejercitándose. Bueno, en el caso mismo de estadística, guardando las proporciones, obviamente, uno hace lo mismo. Mientras yo más suelte la manito, mientras más ejercicio desarrollo, mejor voy a estar preparado para esa situación. Entonces, la gracia es, como siempre, ¿cierto?, como todas las asignaturas que ustedes han tenido, esto está distribuida en semanas. En la semana uno encuentra el contenido esencial básico a través de un PPT, ¿cierto?, que son las materias que uno debiera conocer en esa semana en particular. Está acompañado por algunos videos y, por otro lado, por actividades, ¿cierto? Y las actividades, en definitiva, son las que presentan o demuestran que si ustedes van avanzando o no van avanzando en el contenido de la materia que yo les estoy pasando. Ahora, en la distribución del aula están, ¿cierto?, las famosas actividades que ya lo conversamos, ustedes ya lo saben, pero lo tengo que repetir como en la primera clase. Están las actividades formativas, que como también, ¿cierto?, siempre les comento, las actividades formativas no tienen nota, pero sí tienen dos características que me interesa que ustedes recuerden y que es interesante, ¿cierto?, tener en consideración. Uno, por lo general, ¿cierto?, eso yo lo tengo que dejar en claro y usted lo tiene que también captar para que no haya duda. Las tareas que se realicen o las actividades formativas que yo les especifique
van a aportar algunas décimas para la prueba que corresponda en ese periodo en particular. ¿Cierto? Una 0,3 décimas, ¿se acuerdan que antes íbamos haciendo así y íbamos sumando las décimas para las notas? Y por otro lado, también las tareas forman parte de lo que debiera incluirse también en la prueba final, que es, o sea, la prueba más que final, en la prueba de esa área, de ese tema, de ese contenido, que es la que en definitiva aporta nota. Entonces, por lo tanto, tiene dos gracias. Esto aporta décima y aporta también material, contenido de la prueba en sí. Entonces, ¿ayuda? Claro que ayuda. Y esos trabajos, ¿cierto? La idea es que se realicen también en forma grupal. Entonces, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que yo los insto, los motivo, ¿cierto? A que efectivamente realicen los trabajos grupales. Ahora, en la actividad también formativa de todas las semanas hay un foro. El foro son individuales, porque me preguntan, por ejemplo, cuál es la importancia que usted cree que tiene estadística. ¿Cierto? ¿Para qué lo voy a conversar en el grupo con la importancia? Yo mismo lo pongo, es poca, buena, alta, no sé si los fundamentos un poco el tema. La idea es participar de los foros, pero las tareas se van a realizar más bien en clase, ¿cierto? Típico que yo lo voy a distribuir en las salitas famosas de Zoom, donde ustedes en su grupo van a realizar estas actividades, van a hacer algunas funciones en particular. Lo que espero, ¿cierto? Que se pueda lograr también en este semestre, como ya nos conocemos, como hemos ido avanzando en cómo ustedes trabajan en el grupo. Yo sé que efectivamente ustedes trabajan en el grupo porque permanentemente están realizando las actividades. La idea también, en lo posible, es que los grupos también puedan hacer alguna presentación de lo que están haciendo. O sea, aunque sea un par de minutos, pero cierto, sacar las conclusiones, el resumen o el final del trabajo, indicar qué lo hicieron. Y para eso, obviamente, van a tener que utilizar, como se supone, obvio, tanto el micrófono como prender la cámara para, obviamente, hacer la presentación. Vamos a intentar que sea así. El punto es que como son altas tareas y también ustedes son altos y por lo tanto los grupos son muchos, ¿cierto? Si hacemos eso no vamos a pasar en puras presentaciones y si se acá el contenido de la materia y se acá la clase. Así que vamos a intentar por lo menos que se pueda realizar, ya a lo menos que sea una vez. Así que esa es la gracia que cómo nosotros vamos a ir operando, cómo vamos a ir trabajando. Ya las tareas y las pruebas, que es lo principal, son grupales. Vuelvo, ¿cierto?, a comentar, igual que el semestre pasado, aunque uno de ustedes pertenezca a un grupo, se supone, ¿cierto?, que para obtener la nota de ese grupo es porque participó en esa prueba o en esa sumatoria de decimales, estuvo también en ese trabajo. Porque no porque yo sea integrante en grupo y no participe, voy a sacar la nota del grupo. Ustedes lo saben, eso no es justo, digamos, para los demás, y por lo tanto, uno tiene que demostrar que efectivamente estuvo trabajando en ese grupo y que participó. Y que el grupo, ¿cierto? No se olviden también que yo siempre les pido, cuando suban en el aula virtual la tarea o la prueba, pongan ahí en una primera hojita, ¿cierto? El grupo 1, está Luchito, Juanito, Pepito, y ahí están los integrantes que ustedes mismos están diciendo que participaron en esa actividad. ¿Ok? No se olviden también que uno puede chequear perfectamente bien, porque como ustedes ingresan a través del aula virtual, ¿cierto?, que es el único ingreso oficial, ustedes ingresan a través del aula virtual, cuando lo hacen así, queda registrado que ustedes están participando y por lo tanto se genera un link para la asistencia, que yo la tengo que ratificar y la tengo que conformar nuevamente, ¿cierto?, pasando la lista en el UMAS, que es el portal docente que nosotros tenemos en ENAC. Entonces, por lo tanto, hay dos alternativas, ¿cierto?, de chequear la asistencia. Así que, por ese lado, si bien es cierto, pertenecen a un grupo, tienen que trabajar en el grupo, ¿cierto?, para sacarse la nota al grupo, si no, estamos mal. Ahora, ¿cómo se distribuye, ¿cierto? Como siempre, la asignatura tiene, después lo vamos a ir viendo en más detalle, ¿cierto?, tiene las pruebas que son las actividades sumativas, que aportan notas, y que esas notas me dan el promedio al final del curso. Estadística es una asignatura que no es final de competencia, por lo tanto ustedes tienen la opción, aquellos que se saquen solo un 5.5, de eximirse del examen, ¿cierto? No se olviden que la asignatura final de competencia, aunque yo me saque un 7 en el promedio de las notas, tengo que dar igual el examen porque es final de competencia, en este caso no lo es, y por lo tanto se pueden eximir. ¿Ok?
Así que aquellos que se examen, obviamente no van al examen, y los que lo tengan que dar, aunque pertenezcan a un grupo, pero porque faltaron alguna prueba, porque se enfermaron, tuvo un problema de internet, algo pasó que no participó en esa clase, en esa prueba, la nota, ¿no es cierto?, le bajó y por lo tanto podría formar parte de aquellos que dan examen. ¿Ya? Y por lo tanto, eso también es importante considerarlo. Bien, entonces, la forma de trabajar, como les comentaba, es así. Ahora, yo estuve haciendo un poquito tiempo, esperando que ya entraran bastante. Voy a esperar un poquito más porque faltan algunos como para pasar la lista. Ok, entonces, si ustedes tuvieron la posibilidad de chequear el contenido que aparece en la primera semana, primero hay un contenido, ¿cierto?, general de lo que es la asignatura, y después ya comienza la semana 1, después la 2 y la 3. Y en la parte del contenido general aparece, ¿cierto?, un PPT, que yo lo voy a mostrar ahora. No, perdón, tengo que primero compartir pantalla. Ya partimos mal. Compartir pantalla. Ahí te la comparto, ahora sí. Y clase introductoria. Y más encima partir por el final, así que estoy súper bien. Ahí está. ¿Están viendo ese PPT que hice, Administración de Empresas, Estadística? Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Vale. Ya, qué bueno que están atentos porque significa que vamos bien. Ok, ahí voy a agrandar la pantalla, ¿cierto?, para que parezca mejor. Entonces, bueno, ¿cierto? Ya, lo bueno que ya nos conocemos, nos ubicamos, ¿cierto?, pero por si acaso hay alguno nuevo por ahí, o que no se acuerde. Mi nombre es Luis Alberto Quiñones, y mi correo es L, ¿cierto?, de Luis, lquinones@ena.cl. ¿Los qué? Ok, ¿cuáles son las formas de trabajar? Esto es lo que yo les conversé así puntualmente, pero ahora lo quiero dejar en claro. La metodología, sobre todo en esta asignatura, tiene que ser, obviamente, primero una parte positiva en la cual, ¿cierto?, yo les voy mostrando el contenido, les voy mostrando las definiciones, les voy mostrando las fórmulas, les voy mostrando el desarrollo de alguna función para que ustedes pues la desarrollen y la apliquen a través de ejercicios. Por eso aquí se habla de la parte participativa. Esto más que pregunta en general de la materia que se está pasando, que también puede formar parte de lo que es la participación. Me interesa más que ustedes participen a través de su grupo, realizando ejercicios y que les permitan a ustedes llevar a cabo, ¿cierto?, las herramientas que se van a utilizar en cuanto al conocimiento estadístico. Como dice ahí, comentario de documentos, porque en algún momento también, dentro de los grupos, yo les voy a pasar una tarea o les voy a decir, ¿no es cierto?, le voy a hacer un recorte de una noticia en el cual aparece algo de un análisis de algunas variables desde el punto de vista estadístico, y le voy a decir, ¿cierto?, revisen, chequeen, lean y saquen una conclusión de este informe. ¿Ok? ¿Qué les parece? Entonces, por eso que es comentario de documento. Y por último, ¿cierto?, las tareas o estudios de casos que van a ser grupales. ¿Ok? Eso es la gracia, ¿cierto? Siempre van a ser grupales. Por lo tanto, como ustedes ya están conformados en grupos, mucho mejor, porque ya se conocen, ya se ubican, ya saben quiénes son los grupos, cómo trabajan, y ¿cierto? Simplemente Claudia me lo tiene que enviar para chequear, certificar que estas son la cantidad de grupos y los integrantes de cada grupo. ¿Ya? Así que de esa manera vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo está distribuido la asignatura? Bueno, como les comentaba, 18 semanas. Dentro de las 18 semanas tenemos también las pruebas y tenemos el examen. Por lo tanto, ahí se disminuye un poquito, ¿cierto?, la cantidad de clases y de contenido. En el módulo, bueno, de partida la asignatura se ve ahí que está separado en dos módulos. Módulo 1 y módulo 2. Esos son dos módulos. La clase, el módulo 1, ¿cierto?, tiene dos pruebas. Un 15 y un 20%. Ahora, si ustedes se fijan, en la clase 3 ya estamos al tiro con una prueba. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, yo abrí la hoja y ya tenemos una prueba, más o menos. Bueno, lo que pasa es que la primera prueba obviamente es bastante sencilla, ¿cierto? Así como comentarios, obviamente que yo no les voy a decir las preguntas, pero más o menos qué es lo que es la estadística. O sea, una cosa así. Así que por lo tanto, por eso que también es pequeñito el porcentaje, pero vamos a ir avanzando, ¿cierto?, para ya una segunda prueba que tiene un porcentaje un poquito mayor, pero en la primera parte, en el primer módulo, se pasa lo básico de lo que es la estadística. En el módulo 2 ya es un poquito más complejo, porque ahí ya empezamos a ver cosas puntuales y concretas de lo que es los
la función estadística, ¿ok? Y por lo tanto ahí, si ustedes se fijan, vamos a tener 3 pruebas, que sumando me da un 65%, o sea, la mayor parte de la asignatura, la carga está en el segundo módulo. Y como les comentaba, ¿cierto? Al interior, cuando hice así como un pequeño preámbulo, uno se exime con un 5.5 y por lo tanto no tengo que dar el examen. ¿Ok? Ahora, no me acuerdo si esto lo conversamos el semestre pasado, pero porque parece que inclusive ni siquiera ninguno de ustedes tuvo que dar el examen, ¿cierto? En la asignatura que yo les pasé. Por lo tanto, eso me parece muy bien. Espero que se vuelva a repetir lo mismo acá. ¿Qué significa eso? Que trabajaron en los grupos, si uno pone las pruebas y sacaron buenas notas. Pero si ocurre algo, aunque yo sea integrante de un grupo y ese grupo se sirvió porque tiene buenas notas, pero yo personalmente, integrante de ese grupo, me enfermé, tuve alguna situación en particular con la familia, tuve algún problema de internet, no sé, justo en esa semana, no sé, algo pasó, y no puede participar de una prueba, o cierto, que lo esencial, no se olviden que el sistema ENAC permite que uno pueda recuperar máximo 2 evaluaciones. Por lo tanto, si son 5, puedo recuperar máximo 2. O sea, si falta 3, ya me compliqué porque significa que voy a poder recuperar 2 nomás. Ya eso también es importante que lo sepan. Segundo, ¿no es cierto? Si tengo la opción de recuperar, bueno, se supone que si yo falté una prueba, aunque sea parte de este grupo, pero no participé en ese grupo en ese día, tengo que justificar por qué falté. Esto no es porque el profe, no sé, hoy día amanecí mal, no quise ir a clase y justo era la prueba. No, tiene que ser justificado para poder recuperar, ¿cierto? Y la recuperativa, por lo general, se estipula que esa recuperativa se haga justo la semana antes del examen. ¿Qué significa eso? Que el alumno está haciendo hasta último momento, último minuto del examen, saber si tengo que dar el examen o no, si apruebo el examen, si apruebo o no apruebo la asignatura. Entonces, para evitar eso, a mí me gusta en lo posible, ¿cierto? En la semana que sigue ya tomarle una evaluación, hacer alguna actividad para sacarle la nota, de tal manera que el alumno vaya avanzando junto con los otros y no se sienta ahí hasta el final, saber si voy a aprobar o no voy a aprobar el ramo. Entonces, esa es la gracia, ¿ok? Y si yo tengo, por ejemplo, un 5,5 para arriba, ya me eximí. Si tengo un 5,4, no me eximo, obvio, ¿cierto? Pero ojo también con eso, porque si yo tengo un 5.4, ¿cierto? Y que se supone que el promedio de la nota me da un 70% y el examen me da un 30%, yo, ¿cierto? Como buen matemático, estadístico, digo, bueno, aquí tengo la calculadora, digo 5.4 multiplicado por 0.7, que es el 70%, me da un 3.8. 3.8. Si yo me saco un 1 en el examen, como es un 30%, 1 por 0,3 me da 0.3. Entonces, 3.8 más 0.3 me da 4,1. Entonces uno dice, bueno, total, estoy eximido, o sea, perdón, no estoy aprobé el ramo, porque me da promedio 4,1. Pero ojo con eso, porque si yo no me presento al examen, tengo un 1, pero ese 1 automáticamente el sistema me reprueba la asignatura. ¿Ok? Así que cuidado que digan, no, tengo un 5,4, 5,3 promedio, igual me está dando el 4, así que no pienso dar el examen, ¿para qué? No, ojo con eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que presentarse. Si uno fuera presencial, por ejemplo, el alumno tendría que ir a la sala, por último, pesca la hoja, le pone el nombre y lo entrega. Ya. No hice nada, pero por lo menos fui al examen y ahí ya me saco un 1.1. Y con el 1.1, que obviamente igual me da 4,1, pero ahí el sistema automáticamente te aprueba la asignatura porque tiene más de un 4. ¿Ya? Entonces, ojo con esa situación. Bueno, como acá es online, no es presencial, se supone que yo el examen lo bajé del aula virtual, por último, siento en la hojita le pongo mi nombre, hago un par de garabatitos, alguna cosa, y la subo, y que ya con ese hecho está, si no hice nada más, el 1.1, y aprobé igual la asignatura. Entonces, cuidado con aquellos que crean que porque tienen un buen promedio y ya, ¿cierto? De acuerdo a los cálculos, aprobé, no, tienen que igual presentarse en el examen, ¿ok? Bueno, hasta el momento, lo mismo me sucede que en la otra asignatura, por lo general, ningún alumno, ¿cierto?, ha debido realizar el examen, y si algún alumno lo hizo, en algún semestre en particular fue porque justamente, sobre todo cuando estaba todo el tema de la pandemia muy complicada, tuvo más problemas por ese lado, pero igual se presentó como corresponde y aprobó perfectamente bien la asignatura, ¿ya? Así que yo les quería comentar eso porque a veces a uno se le olvida porque lo va por hecho, pero es importante que, ¿cierto?, saber que aunque pertenezca a un grupo, igual me puede tocar dar el examen, ¿ok?
¿Por qué? Porque falté en algún punto y el grupo me lo dejó bien en claro que no participé, por lo tanto no se consideró en ese trabajo ni en esa prueba. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de que yo les permita trabajar en grupo? Porque siempre lo hago así, ¿cierto? En la mayoría de las asignaturas, por último, también como que se prestan las asignaturas que uno está dictando, se prestan como para ser bueno trabajar en grupo, justamente por la misión y la visión que involucra, ¿cierto?, el estar en ENAC. ¿Y qué significa eso? Que no se olviden que ENAC es una institución, como dice ahí, de inspiración católica, pero que intenta, a través de los semestres, ¿cierto?, a través del desarrollo de la asignatura, también inculcarles valores. Y los valores, por ejemplo, que tiene ENAC, que son muy destacados, los principales, son espíritu de superación, trabajar con alegría, ¿cierto?, trabajar en grupo. Entonces, ¿qué significa eso? Que una forma de llevar a cabo esos valores a medida que voy avanzando yo en las asignaturas y en el crecimiento profesional de la carrera, participar en grupo, ¿cierto? Porque los grupos justamente me hacen eso. Tengo que tener espíritu de superación porque a veces me tengo que superar a mí mismo para soportar el grupo, por ejemplo. ¿Okay? O por otro lado, uno piensa tan diferente a mí, pero a pesar de que pensamos tan diferentes, llegamos a un concilio, ¿cierto? Llegamos a un acuerdo y eso es lo que vamos a presentar. Y esa es la gracia de trabajar en el grupo, esta es la superación, trabajar con alegría, ser entretenido, empático, esa es la historia. ¿Okay? Y esa es la gracia del alumno ENAC, ¿cierto? El que va en base a la misión y a la visión que tiene nuestro instituto ENAC. ¿Ok? Y por eso les quise mostrar también este punto, para que tenga alguna base de por qué al profe le gusta hacernos trabajar tanto en grupo, más que en forma individual. ¿Ya? Bueno, hay algunos que les gusta más trabajar individual que en grupo, porque tienen sus ciertas características, pero la verdad, siento que si uno sabe que está estudiando una carrera en la cual lo más probable es que va a tener que trabajar en grupo, o siento valerme del grupo, estoy mejor participando en un grupo que trabajando solito. ¿Ok? Bien, como les comentaba, en el tema del módulo, o sea, el contenido, perdón, de la materia, que está separado en módulos, que son dos. El primer módulo habla, como dice ahí, las herramientas de la estadística descriptiva, que en realidad la herramienta de una estadística básica, lo típico en la estadística. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se va a ver ahí? Bueno, siempre cuando uno comienza a estudiar un tema, tiene que manejar el lenguaje de ese tema. Tiene que manejar los conceptos básicos, las definiciones, las herramientas, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia? Aquí, como dice uno, ¿a quién le ha ganado hasta ahí? Bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿cierto?, en la primera parte. Y vamos a aplicar las herramientas de las medidas de la tendencia central, que son las que uno generalmente utiliza, que lo más probable es que ustedes ya todas han utilizado, solo que a veces uno no tiene certeza que esta es una herramienta estadística, pero igual la utilizó, porque por lo menos, ¿cierto?, la mayoría sabe cómo sacar el promedio de su asignatura, ¿cierto? Si uno realmente le dice al alumno, mira, tú tienes un 5 promedio, y el alumno tiene clarito que sacó un 6, va a decir, profe, ¿por qué se equivocó? Porque yo hice mi calculito, me da un 6, ¿por qué me dan un 5? Así que todos saben sacar el promedio. Bueno, el promedio es una de las medidas de la tendencia central, que siempre uno está utilizando en todo tipo, ¿cierto?, de instrumentos, sobre todo en el mundo empresarial, en el cual ustedes se van a mover, porque ahí está el típico promedio de las ventas, el promedio de las remuneraciones, el promedio de los costos, ¿cierto?, el promedio de la cantidad de trabajadores, o sea, lo que ustedes quieran, siempre hay promedio, hay volúmenes, hay cantidades, y yo tengo que hacer análisis en la empresa, tanto en el departamento de venta, departamento de marketing, departamento de producción, con mayor razón, si soy una empresa de producción o productiva, y ¿cierto?, en el departamento de recursos humanos. Ahí con las remuneraciones, la cantidad de horas extras, el monto de la hora extra, cuánto pago de remuneraciones, cuánto estoy pagando si es que pago con bono, ¿cierto? Por ejemplo, ahora que viene septiembre, el aguinaldo de septiembre, qué cantidad se va a pagar, cuánto significa eso como monto el total de las remuneraciones. Bueno, siempre hay números, datos que tengo que ver y que tengo que guardar, tengo que de alguna manera, ¿cierto?, considerar, y esos son datos que me permiten sacar estadísticas. Y ahí está la gracia de la estadística. Y después vamos a ver, ¿no es cierto?, que existen datos que son muy sencillos, como por ejemplo,
las ventas que tiene una empresa durante, las ventas mensuales que tiene una empresa durante un año. Y por lo tanto, si esto en un año son 12 datos, enero, febrero, marzo, hasta diciembre, las ventas anuales, o sea, las ventas mensuales. 12 datitos. Pero hay otros que son un poquito más complejos, como supongamos que ENAC quiera sacar la información de todos sus alumnos en cuanto a, por ejemplo, la edad de los alumnos. ¿Cierto? Y supongamos que ENAC tiene 5.000 alumnos, ya son 5.000 datos, ¿cierto? Ya no son 12 datos que serían todos los meses durante un año, son 5.000 datos. Y lo más probable, que si estamos hablando de la edad, es que muchos van a tener 15 años, 16 años, 17 años, o sea, porque es difícil que uno solo tenga 17, uno tenga 18, y son 5.000. Se van a repetir mucho. Entonces, como se repiten mucho, ¿y para qué voy a poner los 5.000 para abajo si tengo 16, 16, 16, 17, 17, 18, si todo ahí sumando, mejor lo aglutino? ¿Cierto? Digo, y por lo tanto, la cantidad de alumnos que tienen 18 años son 1.000. ¿Qué significa eso? Que hago una tabla de frecuencia, ¿cierto? Voy disminuyendo la dimensión, el tamaño de la tabla del cuadro que voy a presentar porque lo aglutino, ¿cierto? Lo pongo ahí en una escala. Y eso se llama tabla de frecuencia y eso es lo que también vamos a ver en estadística. Obviamente que cuando tengo una escala de frecuencia, o perdón, una tabla de frecuencia, es diferente, ¿cierto? El calcular la medida de la tendencia ancestral que cuando es una serie de datos básicos individuales, que cuando es una tabla de frecuencia. Y por lo tanto, por eso es que lo vamos a también a entretener en esa parte. Y por otro lado, que también es muy bueno para la estadística, son los gráficos, ¿cierto? Porque los gráficos me permiten, de acuerdo a lo que, ¿cierto?, uno siempre ha escuchado y es verdad, porque efectivamente es así, una imagen vale más que 1.000 palabras, ¿cierto? Cuando de repente a alguien le quieren describir una persona, mira, la persona es aquí, es gordo, flaco, chico, pequeño, no sé qué cosa, y le pone el color para acá, y le muestra una foto, y ¿para qué me hablaste tanto? Si me hubieras mostrado la foto, yo hubiera sabido el tiro como la persona. Aquí es lo mismo. Entonces, yo puedo estar hablando, explayándome de los datos, del análisis, le muestro un gráfico, listo, la persona sabe. Si va para abajo y son 20, significa que las ventas están bajando. ¿Cierto? Si van para arriba, significa que las ventas están creciendo. Y uno sabe el tiro cómo está el negocio. Ahora, si es otra variable, ¿cierto? Y la variable ahora son los costos, bueno, es al revés, ¿cierto? Si los costos van para arriba, significa que me tengo que preocupar porque los costos van subiendo. Y si la línea va para abajo, estoy contento y alegre porque los costos van bajando y por lo tanto las utilidades van mejorando. Entonces, se dan cuenta que dependiendo la variable que yo tengo que analizar, el instrumento que yo tengo que aplicar va a ser si va a ser positivo, negativo, interesante, bueno o malo, la funcionalidad que se está analizando. Y eso también es importante que ustedes lo tengan en consideración. ¿Cierto? Una vez que nosotros conozcamos un poquitito el aspecto básico de lo que es la estadística y empecemos a aplicar el ejercicio, y a través de ese ejercicio vamos a aplicar una fórmula y esa fórmula me da un resultado, yo tengo que ser lo suficientemente capaz para explicar ese resultado, ¿cierto? Porque, ¿por qué me dio un 100%? ¿Qué significa 100%? ¿Bueno o es malo? Más o menos, ¿cierto? Tengo que fundamentar la respuesta, ¿ok? Porque, claro, una cosa es llegar al resultado, pero otra cosa es saber qué significa ese resultado. Y esa es la gracia, ¿cierto? La expertise que tiene un administrador, que no solamente sabe realizar la operación para llegar a ese número, sino que también entiende qué significa ese número, ¿ok? Porque hoy en día existen las calculadoras, ¿cierto? Existen los programas, que yo meto un par de teclas y me saca el resultado. Pero si yo no sé entender el resultado, ¿cómo voy a aplicar la administración y menos tomar decisiones? Entonces, esa es la gracia que nosotros vamos a hacer con el tema de la estadística. Y por eso yo les comentaba que de repente ustedes van a analizar algún tema en particular, van a sacar algún resultado, pero me lo tienen que decir qué significa ese resultado, una buena explicación. ¿Ok? Porque a veces uno puede aplicar bien la fórmula, saca bien el número, o sea, el resultado está correcto, pero lo expliqué tan mal porque no tenía idea de lo que significa. Y por lo tanto, chao, me fue mal. ¿Ok? Eso es el módulo 1. Y no se olviden que en ese módulo vamos a tener 2 pruebas. Después seguimos avanzando y ya nos vamos metiendo en el tema un poquito más complejo de lo que es la estadística, y donde ya vamos a empezar a ver el tema de la probabilidad. O sea, ya salimos de la estadística descriptiva, ¿cierto? Que como su nombre lo dice, describe situaciones, porque yo tengo datos, tengo números, sé lo que pasó con las ventas hacia atrás, y por lo tanto yo me puedo explayar, ¿no es cierto?, hacia adelante, más o menos guardando ciertas proporciones, y cuánto van a ser las ventas futuras. Lo mismo con los costos, lo mismo con la cantidad de vendedores, lo mismo, ¿cierto?, con
con la fabricación, cualquier tema de la empresa. Pero de repente ya cambiamos un poquitito de la estadística descriptiva, que es un poquitito más concreta, y nos vamos ya al mundo del azar, de las probabilidades. Y por lo tanto ahí ya me cambia la historia y es diferente, es un poquito más complejo. ¿Cierto? Que como es una probabilidad, yo no sé si va a ser cierto. ¿Cierto? Cuando uno, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años atrás, cuando un meteorólogo hablaba de que la probabilidad o la posibilidad de que llueva mañana es tanto, yo no salía con paraguas, con impermeable y no llovían todo el día. Bueno, ahora eso cambió, ¿cierto? Las herramientas son mucho más específicas, las técnicas utilizadas son mucho más precisas, los datos estadísticos son precisos y por lo tanto si te dicen, aunque el día esté absolutamente despejado, a las 4:32 minutos va a llover, a las 4:32 llueve. ¿Por qué? Porque tengo una herramienta muy concreta, ¿cierto? Que son puntuales que me permiten predecir esa situación. Pero también existe el mundo del azar, y eso es lo que vamos a ver en las probabilidades, que, y obviamente cuando veamos el tema vamos a conversar más en particular, pero en el azar intervienen variables que yo no puedo controlar. Y como yo no las puedo controlar, ¿cierto? El resultado puede ser cualquiera. E inclusive no solamente intervienen variables, sino que pueden intervenir muchas variables que ni siquiera yo sé que intervienen. Entonces, imagínense, tengo que igual sacar alguna conclusión. Entonces, ahí está el tema diferente de lo que es la probabilidad versus la estadística descriptiva, que es como más matemática, 2 más 2, 4, si uno no se equivoca tanto. Entonces, ahí, en ese punto nos vamos a entretener en el módulo 2 con la teoría de la probabilidad, ¿cierto? Lo que, todo lo que significa probabilidades. Vamos a ver qué es lo que es una permutación, qué es lo que es una combinación y qué es lo que es una variación. Ese es un tema bastante entretenido, es bastante, si uno quisiera, y quiero ser bien honesto aquí, hacerlo complejo, ¿cierto? La cantidad de ejercicios y situaciones que uno puede poner pueden ser demasiado complejas. Pero la verdad es que, por lo menos mi forma de hacer no es complicarle al alumno, ¿cierto?, la asignatura con ejercicios que ni siquiera el profesor puede sacar, porque eso ya es una ridiculez. Aquí simplemente lo importante es que ustedes entiendan el desarrollo, ¿cierto? Lo que hay detrás del ejercicio, qué fórmula aplicar, y cuando yo aplico esa fórmula saco el resultado y entender ese resultado. Eso es lo que más me interesa a mí, porque como les digo, lo más probable es que a lo mejor, ¿cierto?, ustedes cuando ya estén en el mundo laboral, como son siempre, nosotros estamos dentro del mando medio hacia arriba, vamos a tener personas que van a aplicar los números y después van a llegar los resultados y los tengo que, una vez que yo tengo el resultado, tengo que tomar decisiones. Y por eso ahí está, más que sacar, o sea, que es importante llegar al número, lo que me interesa a mí es qué es lo que ustedes van a hacer con ese número o con ese resultado. ¿Ok? Y después ya siguiendo un poco con el tema, tenemos las variables aleatorias, qué es lo que es el espacio muestral, qué es lo que es un evento, qué es lo que es un suceso, y obviamente que eso es muy importante para ustedes también, y tanto para los trabajos como para las pruebas, ciertos ejercicios del área de la especialización. O sea, la idea es que hablemos de ejercicio estadístico, pero orientado un poquito al mundo de la administración, un poquito al mundo de las ventas, del marketing, del control de costos, de producción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, manejando un poquito el lenguaje, pero también de situaciones que pueden ocurrir al interior de una empresa. ¿Ok? Y ese es más o menos el tema. Y aquí, ¿cierto?, no se olviden que tenemos 3 pruebas en este módulo. ¿Ok? Entonces, tenemos estos trabajos por delante, harto ejercicio, ¿cierto? Afortunadamente que no hay que leer mucho, pero sí hay que ejercitar mucho. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que yo les conversé, para ustedes, ¿qué es lo que es estadística? ¿Para qué me sirve y por qué debería utilizarlo? ¿Alguien se atreve a decir algún comentario de lo que les mostré, de lo que les dije o de lo que ustedes tienden a pensar que es estadística? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué yo como administrador debería utilizarla? Cualquiera, ¿eh? No se peleen. Profe, puede ser por los porcentajes y los resultados que se obtienen para la toma de decisiones. Perfecto. Por ahí va muy bien, ¿cierto? Lo principal, obviamente que los demás también pueden opinar o lo que quieran, pero por lo general, la estadística me sirve a un administrador sobre todo para tomar decisiones. Así que muy bien la respuesta. ¿Quién más me puede aportar algo? ¿Me gané un puntito? Sí. Vamos avanzando bien. ¿Puede ser una herramienta de medición también o no?
Sí, Loreta, ¿cierto? Porque efectivamente, como yo comentaba, por ejemplo, yo puedo tener la medición de las ventas mensuales, cuánto se vendieron mensualmente, ¿cierto? Y por lo tanto puedo ir teniendo un control si las ventas van creciendo, disminuyendo, saco el promedio, saco esto, saco lo otro, que son las herramientas que tiene estadística como para ir tomando decisiones, ¿ok? Entonces, en otras palabras, ¿para qué me sirve? No se olviden que estamos hablando de números, de datos. Pero ¿qué tengo que hacer con esos números? ¿Qué tengo que hacer con esos datos? Por ejemplo, ¿cierto? Yo entro a trabajar en una empresa, me dicen, mira, yo quiero que tú me analices las ventas de la empresa durante el año 2020 y lo que va del 2021. ¿Qué es lo que haría uno? ¿Qué es lo que primero que tengo que hacer si estamos hablando de las ventas y mensuales? Analizar, Analizar, revisar, pero, ok, sacar analizar. cálculos. Recopilar datos. Profe, Ahí datos y está. ordenarlo. Exacto, como dice Ignacio, ¿cierto? Como comentaron, para yo poder analizar algo, primero tengo que tener ese algo. Entonces, para analizar ese algo, tengo que tener las ventas. Y si no sé cuáles son las ventas, ¿dónde tengo que ir? A dónde están, ¿cierto? Tengo que ir al departamento de ventas, chequear la cantidad de facturas o ya los balances, no sé, ¿cierto? Pero ahí están las ventas. Y ahí, por lo tanto, tengo que recopilar, ¿cierto? La información. Tengo que almacenarla. Primero se almacenó, la recopilo, la analizo y ahí saco las conclusiones. Entonces, la estadística me sirve para eso. Primero, ¿cierto? Yo tengo que tener después lo vamos a ver más en detalle, un registro, ¿cierto? De la información. Por ejemplo, venta. Pero que ese registro sea el correcto y el adecuado, ¿cierto? No porque a un personaje, si pone ahí 10 millones, 20 millones, porque se le ocurrió, parece que este mes vendimos más, ya lo voy a poner 25, o sea, si es así, y yo saco esos datos y tomo decisiones, los resultados pueden ser horribles. Pero si son datos reales, ¿cierto? Que efectivamente el departamento de venta, de acuerdo a los ejecutivos, ¿cierto? Que significa, y encima se hizo un chequeo, está perfecto el almacenamiento de los datos, y esos datos yo los traigo, los recopilo, los extraigo, los analizo, los ejecuto y los proceso. Entonces, para eso me sirve la estadística, para almacenar, recopilar, ¿cierto? Procesar y analizar datos, que son números. Pero los números, ¿cierto? No tienen que ser aislados, ni poco realistas, ni poco actualizados. Tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Y por qué la tengo que utilizar? Porque justamente, dependiendo de la estadística que yo esté viendo, si estoy viendo la estadística descriptiva, a través de herramientas que son bien concretas, matemáticas, yo saco resultados y esos resultados van a ser así. O sea, si yo tengo ventas durante los 12 meses y las divido por 12, saco el promedio. ¿Ya es el promedio? Sí o sí, porque matemáticamente así se calcula y así está hecho la fórmula. Y no hay otro promedio. Nadie me puede decir que el promedio es diferente. Aplique la fórmula que aplique, van a tener que llegar al mismo resultado. Lo mismo, ¿no es cierto?, se aplica otra medida de la tendencia central, que vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante, que es la moda, que es la mediana, y veo cuál es la diferencia entre una herramienta y la otra, para cuándo me sirve una, cuándo me sirve la otra, y así, ¿cierto?, por delante. Después, cuando aplicamos la estadística de las probabilidades, yo tengo que utilizar otro tipo de herramienta, otro tipo de control, y los resultados van a ser diferentes. Y ahí yo tengo que ver cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de, por ejemplo, yo aprobar estadística en este semestre. Y ahí, ¿cierto?, uno tiene que ver cuáles son los eventos, cuál es el suceso, cuál es el espacio muestral y toda la historia, que es lo que vamos a ir viendo nosotros. Entonces, la estadística sirve en todas las áreas. ¿Ok? Y ahí está. Estadística, por lo tanto, es una disciplina científica, porque ¿cierto?, es absolutamente numérica, que se ocupa de qué? De la obtención. ¿Cierto? Yo tengo que obtener los datos. No los tengo que inventar. ¿Cierto? Los tengo que sacar de alguna parte. Si la empresa no los tiene, ya se me complica la historia. Pero por lo menos, por último, yo tendría que ir, ¿cierto?, a hacer ya el análisis más detallado, ver, ¿cierto?, porque se supone que, de acuerdo a la normativa legal vigente, la empresa debería tener las facturas de compra y venta almacenadas por lo menos durante 10 años, por lo tanto, la información tiene que estar ahí, y tenía que empezar a sumar todas las facturas de venta para llegar a vender a determinar cuánto se vendió ese mes. Que es obvio que alguien lo tiene sumado y ya lo tiene ordenado y chequeado. Y por lo tanto, ¿cierto?, obtengo la información, la ordeno y la analizo. ¿Ok? Como dice, de un conjunto de datos. Porque si tengo un solo dato, ¿cierto?, ¿para qué me va a servir ordenarlo si uno solo?
¿Y para qué voy a hacer un análisis? Yo sé que es el mismo número. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una serie de datos. Ahora, obviamente, mientras más datos tenga, mientras la serie de datos sea mayor, mientras la base de datos sea más compleja y más completa, obviamente que los resultados en cuanto a explicaciones y predicciones van a ser mucho mejores. ¿Ya? Siempre pongo este ejemplo, no sé si yo en alguna de las asignaturas anteriores se las pasé, pero supongamos, yo estoy analizando un dato particular, ¿sí? Y los datos tienen que ser reales, tienen que ser efectivos y tienen que ser en lo posible también o sea, en lo posible que sean para un análisis. ¿Qué significa eso? Supongamos que un extranjero, ¿cierto? Bueno, hoy en día esta historia y los ejemplos realmente cambian porque hoy en día la gente no puede viajar como viajaba antes porque es súper complejo, aparte de los extranjeros no pueden entrar todavía de Chile, pero supongamos que estamos normal. ¿Cierto? Y hace poquitito llovió aquí en Santiago. Entonces, justo en ese día vino un extranjero y estuvo por un par de horas en su trabajo y después se volvió a su país. Pero le tocó el día que más llovió, ¿cierto? En Santiago, pero que no había llovido en todo el año. Y ese personaje se fue para su país. Y después otro personaje de la misma empresa, ¿cierto? Tiene que volver a Chile y le pregunta al personaje que vino a Chile, oye, tú que estuviste en Chile, ¿cómo tengo que ir vestido? Entonces el otro le dice, mira, viejo, lo único que sé que yo me mojé por todos lados, así que lleva paraguas, impermeable, ¿cierto? Abrigo, porque si no te vaya a mojar. Y el otro personaje no se preocupó, encontró que era una buena información y llegó con paraguas, con impermeable, con todo a Chile y aquí, ¿cierto? El calor que no le sirvió de nada a esa ropa. Los datos que obtuvo fueron horribles, ¿cierto? La decisión que tomó, pésima. En cambio, si el personaje se hubiese dado el trabajo, ¿cierto? De meterse por internet o de buscar información donde corresponde, el tiempo, ¿cierto? De Santiago en los últimos 6 meses, se da cuenta que no llovió nunca y encima hace calor. Por lo tanto, ahí uno puede tomar una mejor decisión. Entonces, los datos tienen que ser realistas, actualizados, ¿cierto? Que me permita hacer un análisis. O sea, más de uno. Porque uno solo no me sirve de nada. Si yo también tengo en una empresa que, ¿cierto? El mes pasado vendió 100 millones. ¿Qué les dice eso? Por ejemplo, si yo les digo, la empresa Luchito Quiñones el mes pasado vendió 100 millones. ¿Quién me podría hacer un comentario? ¿Permite hacer un análisis? ¿Una conclusión? No. Porque usted está explicando que tienen que haber a varios conjuntos para hacer una estadística, pues y como Bien. solamente uno no se puede. Perfecto, ¿sí? Porque yo podría decir, por ejemplo, oye, vendió 100 millones y me pongo a hablar que la empresa está fabulosa, está vendiendo súper bien, 100 millones, bla, bla, y resulta que los ejecutivos de la empresa me quedan mirando como diciendo, este compadre, ¿dónde salió? Si el mes antepasado vendimos 500 millones, ¿cómo vamos a estar bien? No se dio ni siquiera el trabajo de ver cuánto se vendió antes. El que me hicieron el mes pasado vendimos 100. Pero resulta que hace 2 meses vendimos 500 y hace 3 meses vendimos 800. Entonces la empresa está muy quebrada, ¿cómo estar hablando que está bien? Entonces no me sirven datos aislados o datos, ¿cierto?, que me van a permitir hacer un análisis que la toma de decisiones va a ser errada también. Entonces para eso sirve la estadística, ¿cierto? Para hacer una compilación de datos, una recopilación y lograr llevar a cabo un análisis. Y ese análisis me dé buenos resultados y con esos resultados yo puedo tomar buenas decisiones, porque les voy a insistir, un administrador que lo que hace, toma decisiones. Y las herramientas como la estadística me permiten a mí obtener información y esa información me va a permitir tomar buenas decisiones. Entonces, ¿por qué es importante la estadística? Bueno, es una rama de las matemáticas que se ocupa, como es ahí, de reunir y organizar datos numéricos, ¿cierto? Las ventas, los costos, la producción, la cantidad de horas trabajadas, la cantidad de horas extras, los bonos que se pagaron, la cantidad de trabajadores, los vendedores, los que están con licencias médicas, todos los análisis numéricos que yo puedo hacer en mi empresa. El pasivo que tengo, el activo que tengo, las cuentas por cobrar, la rotación de los inventarios, la cantidad de unidades en el inventario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, está metido en todas partes de la empresa. En marketing, ¿no es cierto? Lo que gasté en marketing versus lo que estoy aumentando las ventas, lo que se incrementó la producción, la penetración de mercado, etcétera, etcétera, el recurso humano, lo que pagué de horas extras, lo que pagué de remuneraciones, la cantidad de trabajadores, en todas partes hay números y análisis de esos números, estadística. ¿Y para qué me sirve todo eso? Para resolver problemas
¿cierto? Porque si estoy viendo que las ventas están bajando, tengo que hacer un análisis de por qué están bajando. Tengo que ver cómo está el mercado, cómo está la oferta, cómo está la demanda, cómo están mis costos, cómo está mi porcentaje de rendimiento, cómo están los vendedores, el promedio de ventas de los vendedores. O sea, puedo analizar un sinnúmero de variables para poder llegar a determinar por qué están las ventas bajas. ¿Ok? Y por otro lado, fundamental, como dice ahí al final, y la toma de decisiones. ¿Ok? Porque en base a ese análisis, ¿cierto? Se llega a un consenso y uno toma una decisión. ¿Tengo que cambiar los vendedores o aumentar el número de vendedores? ¿O tengo que hacer algo con el precio del producto? ¿Lo tengo que bajar? ¿Tengo que hacer una liquidación? 2x1, 3x1, no sé. Algo tengo que hacer para mejorar las ventas, pero eso es una decisión. ¿Ok? Y por lo tanto, como dice más abajo, nos posibilita cuantificar la realidad, ¿cierto? Porque ahí estoy viendo si las ventas están aumentando, están disminuyendo, los costos están aumentando, la rentabilidad me bajó, los pasivos me están aumentando y por lo tanto me estoy endeudando mucho y en algún momento no voy a ser capaz de pagar esa deuda y por lo tanto los precios se puede complicar. La realidad, ¿cierto? Cuantificar la realidad. Y disponer de elementos para su análisis. O sea, en otras palabras, tomar decisiones para salir de esa situación. Entonces, por lo tanto, a través de, como dice ahí, actuaciones políticas y administrativas de los datos estadísticos, nos permiten conocer la realidad en la cual se encuentra una empresa, una familia, una persona, hasta un país. ¿Ok? Esa es la gracia de la estadística. O sea, la estadística puede ser aplicada a una persona particular, por ejemplo, yo mismo, ¿cierto? Con mi ingreso, veo si estoy bien, si estoy mal, lo que está pasando con esto, todo lo que corresponde a mí. Después yo lo puedo ampliar a mi familia, de la familia lo puedo ampliar, ¿no es cierto?, a la ciudad, por ejemplo, o a la región, y de la región al país, del país a todo el globo. ¿Ok? Por lo tanto, la estadística está metida en otras palabras. ¿Ya? Le estoy poniendo mucho color, pero es así. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos en este momento, la estadística me sirve solamente para guardar números. ¿Quién me quiere aportar algo? Wow, se me perdió el comentario. No, profe, porque sirve para guardar datos. No, hombre. Sirve para analizar, no solamente números. Cierto, no solamente para guardar, porque si fuera para guardar, abro un Excel y empiezo a guardar los datos. Y lo guardo en Excel. Ahí están bien guardaditos, una cantidad impresionante de clientes, de proveedores, de horas extras, todo lo que quiero. Pero la estadística no solamente sirve para eso, sino que también para extraer, recopilar y analizar, ¿cierto?, los datos y tomar decisiones. No se olviden de eso. Y como dice más abajo, la estadística lo usan solo las personas, por ejemplo nosotros, o alguien más. Las empresas. Bien. ¿Quién más lo debería utilizar? Más grande, más macro. Tenemos las personas, la familia y las empresas. Pero ¿qué puede haber un poquito más grande? ¿Ah? ¿El gobierno? Exacto, o el gobierno o el Estado, ¿cierto? O el Estado, sí, el Y Estado. ahí uno hace los análisis macroeconómicos, por ejemplo, de cómo está el país en cuanto a, ¿cierto?, los datos básicos. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon que en estos últimos días se estaba hablando cuál es el promedio del ingreso que tienen las personas, y también dijeron, pero el promedio significa eso, pero la media o la mediana es esta otra. Y ahí se hizo un análisis, ¿cierto?, de por qué se compara el promedio o por qué se utiliza la mediana. Y eso es lo que nosotros vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, cuando utilicemos ya esta herramienta, de que por qué en algunas variables es bueno utilizar el promedio, como por ejemplo, por qué no se utiliza la mediana en las notas de ustedes si no se saca el promedio, ¿cierto? O la moda, ¿por qué no se utilizan si son herramientas igual de la tendencia central, que yo puedo utilizar y que existen en la estadística, pero que para las notas que yo tengo saco el promedio? ¿Por qué se utiliza esa herramienta y no otra? Eso es lo importante, ¿cierto?, que nosotros entendamos. Ahora, por ejemplo, en el caso de las remuneraciones, de acuerdo a lo que se conversó, pero más en detalle lo vamos a ver cuando nos toque ese punto, ¿por qué es mejor la mediana en las remuneraciones, que da una mejor explicación que el promedio? O sea, ahí ya me cambiaron la herramienta, me cambiaron el instrumento. Entonces, esa es la gracia cuando yo empiezo a aplicar las herramientas que yo tengo en estadística para poder tomar buenas decisiones, no se olviden de eso. Porque una cosa es ser experto en estadística, sacar buenos números, ver bien las probabilidades, hacer los cálculos espectaculares, pero no sé hacer nada con esos números. ¿De qué me sirven? ¿Cierto? Un ministro de Hacienda, un ministro de Economía que no conozca no solamente cómo se determinan los números, sino que qué hacer con esos números, qué está haciendo él.
¿cierto? Un presidente de la República. Bueno, mejor no hablemos de esto. ¿Cierto? O un administrador. ¿Qué está haciendo en esa empresa si no toma decisiones? Si está viendo que las ventas se le están yendo a cierta parte y está tranquilito, no puede ser. O sea, algo tiene que hacer. Tiene que empezar, ponerse por último, ponerse un poquitito nervioso. Pero algo tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia cuando uno comienza a estudiar nuestra entretenida y simpática estadística. Bueno, para algunos es súper complejo, sobre todo a aquellos que no les gustan los números, ¿cierto? Porque las matemáticas ya se les ponen medio complicadas, la estadística es mayor, porque obviamente que la estadística es un poquito más complejo que lo que es matemática. ¿Ok? Entonces, por eso es que la estadística no solamente la usan las personas, que sería lo básico, sino que por lo general, si estoy de acuerdo con lo que estamos conversando, lo que yo le estaba diciendo, es un instrumento que utilizan, pero profundamente las empresas. ¿Ok? Inclusive, antes de que la empresa exista, ya se tiene que hacer un análisis del proyecto que se quiere llevar adelante. ¿Ok? Y para eso tengo que aplicar estadística. ¿Ok? Y la decisión que tomo de acuerdo a los datos que me arroja la estadística o las funciones, digo que voy con el proyecto y comienzo, ¿cierto?, a llevar adelante esta empresa. Y después, obviamente, con mayor razón, cuando la empresa ya está en funcionamiento, cuando ya está marchando la empresa en la realidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, son altos temas los que vamos a ver, los que vamos a conversar, pero en definitiva, la característica esencial de la carrera, perdón, en este caso de la asignatura, más que de la carrera, disculpen, es que se trabaja en grupos, ¿ya? Así que van a tener que empezar a prepararse para hacer alto ejercicio, desarrollo de casos y obviamente las pruebas. ¿Bien? Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Les quedó un poquito más claro qué es lo que es la estadística para que les sirve a ustedes como futuros profesionales? Chicas, chicos. Sí, profe. Ignacio, ¿te quedó más claro ahora? Sí. No se olviden, ¿no es cierto?, que de repente puede haber algún cuestionario por ahí que puede preguntar, ¿cierto?, cuál es la característica de la estadística. Entonces, la idea, ¿cierto?, no es ser tan, no es, por lo menos lo que a mí me preocupa, es no medir el conocimiento inmediato, ¿cierto? La cabecita que tiene una persona, porque yo puedo memorizar una fórmula, puedo memorizar algunos contenidos, algunos resultados, pero resulta que en una semana más se me olvidó. Y la idea es que la estadística no se tiene que olvidar, porque la estadística la vamos a usar siempre en nuestra vida profesional y en cualquier momento. Bueno, la gracia que tiene, obviamente, ¿cierto?, afortunadamente para nosotros, existen muchas herramientas que permiten realizar la función estadística, como por ejemplo una calculadora estadística o una calculadora científica, tiene todas las variables, ¿cierto? Excel también utiliza muchas funciones estadísticas. Existen programas estadísticos que son muy poderosos, que lo utiliza el Ministerio de Hacienda, el Ministerio, ¿cierto?, del Interior, todos los ministerios sacan el mismo CENSE, todo lo que es el INE, todos utilizan programas potentes de estadística para el desarrollo de sus funciones. Por lo tanto, la información es simplemente recolectar los datos, ir a la fuente para sacar los datos, la información, ¿cierto?, vaciarlo en el programa y tú apretas un par de clics y sacas los resultados. Por eso es que yo les comento, ¿cierto?, más que ustedes sean expertos en utilizar la fórmula y sacar bien la fórmula y sacar resultados, lo que a mí me interesa es que si ustedes le llegan a través de un programa, le dicen, mira, el resultado 100, ustedes sepan qué hacer con eso, qué decisión van a tomar cuando llegan a eso. O, ¿cierto?, les muestran un gráfico y que dicen que la tendencia de las ventas va hacia arriba o hacia abajo. O me cambian la variable, ¿cierto? Y por lo tanto yo tengo que ver qué voy a hacer. Esa es la gracia que uno aplica cuando yo manejo estadística, ¿cierto? Tomar decisiones, que es una herramienta que me ayuda para eso. Entonces, en definitiva, eso es lo que nosotros vamos a intentar lograr, ¿cierto? Que el análisis de los resultados que yo encontré, qué es lo que hago con esos resultados. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos bastante que entretenernos a futuro, ¿ok? Lo otro, dice, ¿no es cierto?, ya lo que habla de los conceptos básicos. ¿Estoy compartiendo o no, chicos?
No, 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 profe. profe. No, profesor. Se ve usted nomás. Ya. Está clarito, yo pensé que estaba compartido. No, pero en definitiva, los otros sí lo vimos, ¿no es cierto? El PPT que terminé. Y ahí me salí después. Tienes razón. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿la clase hasta qué hora es, chicos? Hasta las 10. Hasta las 10, profe. Hasta las 10. Ya. ¿Hasta las 10? Profesor. Sí, hasta Sí. las 10. Sí, tiene razón. Aquí lo estoy viendo en el sistema. La lista no la ha pasado, ¿no? No, Así que profesor. no se olviden que me tienen que decir, profe, no pasó la lista, vamos a quedar todos. No, pero afortunadamente todavía estamos en la hora. Ya. Bueno, ustedes son hartos, así que yo voy a ir rapidito para no demorarnos mucho en la lista. No se olviden que yo me tengo que salir del aula en el cual ustedes están. Yo me voy ya, me voy al portal docente y ahí empiezo a nombrarlo y le voy poniendo si están presentes o no. Ya, así que no las veo. Entonces, si alguno de ustedes o alguna está en el aula pero no tiene la posibilidad de micrófono y pone en el chat, profe, aquí estoy, si ustedes me soplan para que estén presentes. ¿Ya? Así que comenzamos. Elizabeth Arroyo. Elizabeth. Presente, profesor. Ya. Presente. Vale. Luz Arzola. Presente. Karina Estudillo. Presente, profesor. Ismael Estudillo. Ismael. Profe. Ok. Marion Bustos. Marion. ¿No? Ya. Ausente. ¿Está? Sí, profe, está la Mariana en la lista. Ya. Bueno, le voy a creer. María Pastora Carreño. Presente, profesor. Por ahí la Presente. vi. Sí, sí, por ahí te vi. Damaris Carrillo. Presente, profe. Felipe Chávez. Presente, profesor. Ok. María Paz Consuegra. María Paz. ¿Se ve por ahí? Sí, también está en la lista que sale conecta. Ya, pero parece que no está conectado. Ignacio Contreras. Presente. Nelly Correa. Presente, Nelly. profe. Ok. Diulo Vena. Presente, profe, aquí. Ok. Willy, no sé si lo vi por ahí. Aquí, profe. Buena, perfecto. Christopher Gallardo. Él se retiró, parece, profe. ¿Sí? Sí. Ya lo voy Se a salió hasta del grupo. ausente entonces. Bueno. Mirlene Garriel. Mirlene. ¿No está? No, la Mirle no la veo en la lista. Ya. Claudia Horta. Bueno, obvio. Presente, Está. profe. Sí. Jean-Pierre Jiménez. Presente, profe. Vale. Daniela León. Daniela. Profe, una compañera dijo presente por chat. ¿Quién? A ver. La consuegra. Ah, no, sí, pues sí, espérate. Y ella misma, María Paz Consuegra. No, sí la puse presente. Daniela León. ¿Daniela? ¿No? No está. Jessica Giancaleo. Presente, profesor. Ok. Jessica Marín. Presente, profesor. Pablo Medel. Presente, profesor. Vale. Tania Moraga. Presente, profesor. Eric Oyarzo. Presente, profesor. Vale. Sebastián Rivera. ¿Sebastián? ¿No? No. Blanca Rodríguez. Presente. Ok. Sofía Seneque. Presente. Vale. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Ya. Paola Sosa. Presente, profesor. Loreto Valenzuela. Presente. Constanza Vieites Presente. y Francesca Zúñiga. Presente, profe. Ya. Rapidito, por si acaso. Christopher Gallardo, bueno, como ustedes dijeron, pasa que no existe, pero ahí no está. Milene Garriel no está. Daniela León y Sebastián Rivera. ¿Estamos? Así que
Ya cerré la asistencia por ahora. Profe, la cerró. Sí, ¿por qué? ¿Quién no estaba? Que la Daniela estaba presente, se le cae el internet. No, que La Daniela León. Bueno, disculpe, pero pasa. Pero en todo caso, la próxima clase lo ponemos, o sea, la próxima hora lo ponemos, ok, ¿ya? Ya, gracias. Bien. Profe. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos conversando, de acuerdo a lo que yo les decía, la estadística que nosotros vamos a ver son dos áreas. Una de las áreas, ¿cierto?, dice relación con la estadística de probabilidad, la estadística descriptiva, que como su término lo dice, me está describiendo situaciones y por lo tanto yo tengo datos y esos datos me permiten tomar, ¿cierto?, recopilar, analizar y tomar decisiones. Y por otro lado, tengo la estadística que dice relación con la probabilidad, que ya son un poquito más complejas, porque las probabilidades son diferentes a, ¿cierto?, lo que realmente va a ocurrir de acuerdo a los números. Así que, por lo tanto, en esa parte lo vamos a entretener. Entonces, yo le estaba ya mostrando la primera parte, que son los conceptos básicos. Y hay una segunda parte que dice relación, déjenme ver aquí, voy a compartir pantalla, para que no se me olvide compartir pantalla, ahí. Voy a salir de aquí. Espérame el cochito. Va. Ahí salió. Ya no quería salir la cosa. Ya, ¿cierto? A empezar a hablar. ¿También de un PPT que habla de estadística? Sí, profe. Ya. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que estamos conversando, lo primero que nosotros vamos a... Profe, no se escucha. Ahora sí. Escuchamos, profe. Sí, es que justo me apreté a mí mismo y me quedé sin audio. Ok. Entonces, como dice ahí, la estadística descriptiva, que es diferente, ¿cierto?, a la estadística que vamos a hablar de probabilidad, que es la primera parte y que por lo tanto también es la más sencilla, la más entretenida, pienso yo, porque como vamos a ver la parte básica. Entonces, la estadística descriptiva es una ciencia, ¿ok? Ahora, como es una ciencia, es algo absolutamente objetivo, numérico, por lo tanto, concreto, que analiza series de datos. O sea, en otras palabras, yo para poder hacer un buen análisis descriptivo de algo, es porque tengo distintas situaciones que ocurren de ese algo. Y como yo les comentaba, ¿cierto?, si yo quiero saber cómo está o cómo es el clima en una región, ¿cierto?, y yo tengo el dato de un solo día, no me va a servir mucho, porque como les comentaba, ¿cierto?, justo en Santiago que hace poquitito llovió porque no había llovido hace meses y que estamos con una tremenda sequía, es una característica que no me permite tomar una buena base de datos. En cambio, cuando yo tengo muchos datos que dicen relación con, obviamente, con la misma actividad, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el clima durante los últimos meses o los últimos 200, 800 o 500 días, es diferente porque puedo tomar una muy buena decisión. Como dice ahí, por ejemplo, la edad de una población, la altura de los estudiantes, la temperatura de los meses de verano, etcétera, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo quiero sacar el promedio de la, por ejemplo, el curso de usted, ¿cierto?, que supongamos son 40 alumnos, y yo elijo al azar 3, y le saco el promedio de los 3, digo, bueno, el promedio del curso es 1,50 m. Yo te van a decir, pero ¿cómo hacer ese promedio si sacó a 3 alumnos? No. Entonces, ¿qué es lo que hago? O tomo a todos los alumnos y le saco el promedio, y ahí digo, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, subió 1,65 m, 1,70 m, es más real que tomar solamente 3, que a lo mejor justo agarrar a los 3 más bajos y le saqué el promedio. Todo lo demás van a estar diciendo, pero ¿cómo si yo mido mucho más que 1,50 m? Por eso es que yo tengo que saber cómo está mi base de datos, ¿cierto?, la cantidad de datos, y si me permite determinar y hacer una buena discusión y un buen análisis de lo que yo quiero estudiar, que es la variable, ¿cierto?, que me interesa. Y por lo tanto, como dice ahí, sacar conclusiones sobre el comportamiento de esa o de esas variables. ¿Okay? Esa es la gracia de la estadística. Entonces yo aquí puedo analizar, por ejemplo, las ventas, las compras, los costos, los vendedores, los trabajadores, lo que usted quiera. Cualquier variable que tenga relación con una empresa, lo puedo analizar.
siempre y cuando tengan los datos suficientes, que sean realistas, que sean, ¿cierto?, contemporáneos, es decir, que sean reales y que sean actualizados, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, dentro de lo que es variables que yo puedo analizar, ¿cierto?, que yo puedo llevar adelante en mi estudio de la parte estadística, hay variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿ok? Dentro de las variables cualitativas o atributos, no se pueden medir, o sea, la característica que no se miden numéricamente, las cualitativas, ¿okay? Como por ejemplo la nacionalidad. Bueno, yo podría hacer un sistema que digo que los chilenos le pongo 1 y a todos los otros extranjeros le pongo un 2. Claro, ahí ¿cierto? Podría, pero hay un código diferente que yo mismo inventé, pero la nacionalidad chileno, argentino, peruano, ¿cierto? No son numéricas. El color de la piel, el sexo, etc. Esas son variables cualitativas o un atributo que tiene una variable en particular. Y la otra, obviamente, que es la que nos interesa a nosotros, son las cuantitativas, que sí tienen un valor numérico. Por ejemplo, la edad, ¿cierto? Uno tiene 15 años, tiene 20, 50, 60, 70, 80, 20, lo que pero tiene un número. El precio de un producto, ¿cierto? Que cueste, bueno, aquí en Chile no hay décima, pero no vale 100.000,5 pesos, sino que vale 100.000 o 105, porque ¿cierto? Se redondea máxima, pero son números. El ingreso, ¿cierto? De una persona, gana 300.000, no puede ser porque gana menos el sueldo mínimo, ya démosle, gana 400, gana 500, gana 1 millón, gana 3 millones, gana 10 millones, diputado gana 20, ya vamos esperando. Entonces así vamos avanzando. Numérico. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Obviamente, dentro de las características de la estadística, que sean variables específicamente numéricas para poder almacenar los datos, tener esos números, ¿cierto? Organizarlos, analizarlos y tomar decisiones. También, obviamente, que de alguna manera interesa también considerar variables cualitativas, ¿ok? Porque depende de la empresa en la cual yo esté participando. Y por lo tanto, ¿cierto? Las variables también las podemos clasificar, pero se llaman de una forma muy así sucinta, porque no es tanto interés que sean unidimensionales, bidimensionales y ya mucho más de dimensiones. Entonces, ahí, por lo tanto, las unidimensionales recogen la información de una sola característica. Por ejemplo, la edad de los alumnos. Cuando son bidimensionales ya tengo la edad, por ejemplo, y la altura. Entonces, a lo mejor me sirve para tomar mejores decisiones. Y cuando ya tengo mucho más variables de algo en particular, como la edad, la altura, el peso, ¿no es cierto? El lugar de la comuna donde vive, o sea, mucho más información, puedo tener mucho más mejor el análisis y por lo tanto la decisión que voy a tomar en base a toda esa información me puede permitir, ¿cierto?, llegar mejor a un resultado que solamente, como les digo, la edad de los alumnos. Pero si tengo la edad, si tengo el peso, si tengo, como dice ahí, la altura, si tengo esto, si tengo lo otro, con mucho mayor el aparato que yo me estoy formando, ¿cierto? El rompecabezas es mucho más sencillo, voy a ver mucho mejor la situación que está pasando y puedo tomar una decisión mucho más acertada. ¿Ok? Y por otro lado, estas son las, aquí, ¿cierto?, cuantitativas y las cualitativas se pueden distribuir. Esto ya es CPPT, está en el sistema, yo simplemente estoy hablando un poquito más rápido para no, ¿cierto?, aburrirlos tanto a ustedes, que pueden ser discretas o continuas. Las cuantitativas. No se olviden que las cuantitativas son, ¿cuáles son las cuantitativas? ¿Numéricas o no numéricas? Numéricas. Numéricas. Numéricas, profe. Perfecto. Por lo tanto, son los números. Ahora, los números, cuando son discretos, es que solamente toman valores enteros. O sea, por ejemplo, 1, 100, 500. Menos 1, menos 4, como ustedes quieran. Pero un número entero. ¿Ok? Como por ejemplo, que eso es esencial, o sea, uno por lógica entiende que es así, la cantidad de hermanos. Yo no puedo tener 3,5 hermanos, ¿cierto? Aunque sea un hermano chiquitito, pero no es la mitad, es un hermano entero que es chico, ¿no? ¿Ok? Son 5 hermanos, 2 hermanos, 1 hermano, pero es un número entero, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, las continuas, que pueden tomar cualquier número, inclusive decimal, puede ser la estatura. 1,76 m, 1,72 m, 1,70 m, 1,80 m, ¿cierto? Muchos datos. La velocidad.
80,3 kilómetros por hora, como dice ahí, 94,57. La distancia, ¿cierto? Yo puedo, la distancia entre un lugar y otro puede ser 1 metro, 1,35 metros, esas son continuas. ¿Ok? Y por lo tanto yo tengo que saber qué tipo de variable es la que estoy utilizando para saber también la herramienta que tengo que aplicar. En este caso, como puntualmente nos interesa más lo que es número, ¿cierto? Y por lo tanto hablando de las cuantitativas, aunque también hay algunas variables que son muy importantes, que son, ¿cierto?, las cualitativas, porque de repente, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa de psicología, más que el número me va a interesar la parte de la cualidad o del atributo. O si yo soy, ¿cierto?, una empresa del área social, me va a interesar, necesito más lo cualitativo que la cuantitativa, la calidad de vida más que la cantidad que gana una persona, que es importante, pero prefiero la calidad de vida, porque a lo mejor una persona gana menos, pero tiene una muy buena calidad de vida. Entonces ahí tengo que ver cuáles son las características que esa familia, esa persona, ese sector, a pesar de que tiene malos ingresos, ¿cierto?, no tiene mucho acceso a estas cosas, tiene una muy buena calidad de vida. Entonces ahí son otros conceptos los que yo analizo. Pero por lo general, por lo menos la asignatura yo la voy a orientar más a variables cuantitativas, de números, de registro de números. ¿Ok? Y aquí las características son discreta o continua. Discreta, solamente número entero, continuo, como la palabra lo dice, continúa. 1, 1,1, 1,2, 2, 2,1, cambio el otro, 1, 2, 3, como se salta todas las comas. Y en otras palabras va a ser lo más fácil. ¿Ya? Entonces, aquí empezamos con algunos conceptos que es importante que ustedes ya vayan, ¿cierto?, recordando, que son principalmente individuo, población, muestra y parámetro. ¿Ok? Entonces, déjenme solo mantener aquí una cosita, hacerlo acá. Me interesa, ¿cierto?, que ya vayamos conociendo, porque de repente son parte de algunas de las tareas que ustedes van a tener que hacer. ¿Qué es lo que es un individuo? Bueno, la palabra individuo ya uno sabe que una sola, ¿cierto? Una sola persona, por ejemplo. En este caso, ¿cierto?, independiente, porque no solamente analizamos personas, sino que podemos analizar productos, servicios, bienes, vendedores, no sé, cualquier cosa, es un individuo. Eso es, ¿cierto? De como dice ahí, de un fenómeno que se está estudiando. Un solo individuo. Ahora, la población, ¿cierto?, es diferente. De partida uno ya como que tiene su concepto asociado, es diferente a un individuo. ¿Por qué? Porque como se dice aquí, es el conjunto de todos los individuos, o sea, todas las personas que podrían conformar ese fenómeno que estoy estudiando. Como por ejemplo, el curso de ustedes. Todos los individuos de la población. ¿Cierto? Por ejemplo, supongamos que, no me acuerdo cuántos son ustedes, creo que son 32, parece, no 83, como que me perdí un poco. Supongamos que sean 33, ya por ponerlo, estamos bien los 33. Toda la población sería los 33. El individuo sería cualquiera uno de ustedes de los 33. Y una muestra, que también es importante en el mundo de la estadística porque se utiliza mucho, es parte de la población. O, como dice ahí, ¿cierto?, más en detalle, subconjunto que seleccionamos de la población. ¿Por qué se utiliza mucho en estadística? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio de la población de todo Chile, y supongamos, porque todavía no sabemos cuántos somos, pero supongamos que somos ya 19 millones, para poner un número X, 19 millones chilenos. Yo tendría que hacer, ¿no es cierto?, si yo quiero hacer un buen análisis estadístico, tendría que considerar a los 19 millones de chilenos, por ejemplo, para sacar el promedio de estatura, o el promedio de la edad, o el promedio de los ingresos, o el promedio de esto, o aquí, ¿cierto? Y como no tengo los recursos ni el tiempo para hacer eso, ¿cierto?, que sería bastante complejo, cada vez que yo quiero sacar una información, tengo que consultar a todos los chilenos. ¿Qué es lo que se hace? Se toma una muestra, pero la muestra tiene que ser de alguna manera representativa, ¿cierto? Yo no puedo tomar cualquier muestra también, entonces ahí uno hace el análisis de cuánto es la cantidad de personas que tendría que incluir la muestra para que la muestra sea representativa, o sea, que sea válida. Porque si no, ¿cierto?, yo tomo una muestra, como le decía antes, ya si somos 83 en el grupo y quiero sacar en el curso y quiero sacar el promedio, saco a 3 y justo ganar los 3 más bajos. Y le saqué el promedio, ese resultado va a ser bastante diferente a lo real de la población.
Aquí ocurre lo mismo, ¿cierto? Si yo quiero hacer un análisis de todo lo que es el país con todos los habitantes, yo no puedo hacer una muestra tan pequeña que sea insignificante o que me distorsione la realidad. Entonces las muestras tienen que ser asociadas también a la realidad que tiene la población. Pero en general, nosotros, ¿cierto?, vamos a entender que son individuos, que es una sola persona, la población cuando abarcan todos los posibles elementos que tiene, ¿cierto?, ese conjunto, y la muestra que es un subconjunto de esa muestra o de esa población. ¿Ok? Por lo general, nosotros cuando aplicamos herramientas estadísticas, salvo que la base de datos sea muy pequeña, se utiliza una muestra, ¿cierto? Porque si no, sería muy complejo. Por ejemplo, supongamos que el Banco del Estado quiere hacer algo y con respecto a los personajes que tienen la cuenta RUT en ese banco. Y de acuerdo más o menos a los datos que existen, son casi más de 13 millones de personas que tienen cuenta RUT. Entonces, imagínense, cada vez que quieren hacer algo, analizar los 13 millones para tomar. Por lo tanto, se toma una muestra que sea representativa, que es mucho más pequeña, mucho más rápido, y me permite implementar todo eso también a la población. Esa es la gracia de la estadística, que yo puedo utilizar muestras, pero las muestras tienen que ser, como les digo, reales. Porque, por ejemplo, si yo quiero analizar o estudiar un lago cualquiera, supongamos el lago Villarrica, que está en el sur de Chile. Si yo quiero analizar, por ejemplo, la salinidad o la la cantidad de oxígeno que tiene el agua. Y tomo una muestra pequeñita de 1 litro del lado norte del lago. ¿Será una muestra representativa? ¿Qué pasa si, ¿cierto?, no solamente tomo una muestra del lado norte, sino que también voy al otro lado, al sur, y saco también otro litro? Ahí tengo ya 2 muestras. ¿Y qué pasa si la saco del norte, del sur, del este, del oeste y del centro? Ya tengo 5 muestras. Entonces, a medida que yo voy teniendo distintos tipos de muestras, los resultados pueden ser diferentes. A lo mejor en el lado sur la oxigenación es pésima, en el lado norte espectacular porque hay muchas algas, los pececitos están por ahí. Entonces, tengo que entender, ¿no es cierto?, que las muestras a veces no son tan representativas. Y ahí tengo que ver, entonces, por lo tanto, qué es lo que tengo que hacer o qué cantidad tengo que sacar yo o de qué lugar para que sea representativo de todo el lago. Porque obviamente yo no puedo, ¿cierto?, pescar todo el agua del lago, analizarla y después volverla al lago, es imposible. Tengo que sacar muestras. Y ahí está la gracia, ¿cierto?, del tema de la estadística, que se permite realizar a través de muestras, pero las muestras tienen que ser adecuadas. Y por último, ¿cierto?, como también se menciona ahí, que dice el tema de los parámetros. ¿Ok? Y el parámetro, como dice, se conoce como parámetro al dato que se considera como imprescindible y orientativo. ¿Qué significa eso? Siento que siempre hay un punto de referencia. O sea, por ejemplo, tengo una estatura de 1,80 m. Esa es una referencia. Entonces, todos los que están sobre 1,80 m están sobre ese parámetro y los que están bajo 1,80 m están bajo ese parámetro. Siento, por ejemplo, en una empresa, y yo tengo que el promedio de los últimos 10 años de los vendedores ha sido ventas por 5 millones. Y por lo tanto, ¿cierto?, todo vendedor que está sobre ese promedio de los 5 millones está considerado dentro de los mejores vendedores. Y aquellos que están bajo los 5 millones se consideran que no están muy preparados y que a lo mejor van a tener problemas para seguir en la empresa. Entonces, esos son los parámetros. Estos son datos que yo tomo como orientativo para tomar decisiones. Están sobre, están bajo o se mantienen en ese parámetro. Y obviamente que va a depender, ¿cierto?, el parámetro de donde yo lo estoy utilizando. Porque pueden haber parámetros que corresponden a la misma empresa y por lo tanto, ¿cierto?, los parámetros dicen relación con los datos, las muestras o la población que tiene la empresa en sí. Pero también puede ser, ¿no es cierto?, no solamente la muestra de la empresa, sino que la muestra de la industria. Es decir, la que aglutina todo ese tipo de empresas y por lo tanto ya la muestra es bastante más grande, tengo mucho más empresas y ahí se saca un parámetro. Entonces, por ejemplo, se podría decir que un trabajador del área del rubro de la mueblería, ¿cierto?, que es carpintero, el promedio, y estoy inventando, el promedio de la industria dice que gana 800.000 pesos. Entonces yo, en base a la industria, veo cómo estoy yo como empresa. Si estoy bajo, estoy sobre el promedio, estoy muy arriba. Entonces tengo que ir tomando decisiones para ver si sigo con ese tipo de remuneraciones o qué voy a hacer para subir las remuneraciones. No las puedo bajar porque si ya ganan eso, ¿cierto?, estoy viendo. Entonces, por eso es que va a depender el tipo de análisis que nosotros realicemos y cuáles son los parámetros de dónde los voy a sacar, si es de la empresa, si es de la industria, si es del país, o sea, el parámetro
¿General o individual? ¿Qué pasa que no quiere avanzar esta cuestión? Bueno, como yo les comentaba también, y estos son como resúmenes, ¿cierto?, de lo que yo estoy hablando. La base de datos, no solamente, ¿cierto?, de repente ustedes dicen, bueno, ¿qué me mostró el profe que está hablando como chino? Es que yo puedo hacer un análisis de los datos en base a cómo yo lo voy ordenando, ¿cierto?, en un cuadro en particular. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la distribución de frecuencia. Pero antes de seguir, déjenme ver una cosa. Ya, a ver, voy a dejar de compartir un ratito. Quiero ver si están por ahí. Y voy a ver la hora. Son las 9:15. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Pues ya como está avanzando la hora y no los quiero aburrir, vamos a hacer un pequeño break. Ya, de unos 10 minutitos. Y ahí después yo simplemente voy a volver, voy a avanzar más o menos rápido porque este es un resumen más o menos de lo que estamos viendo en la primera parte. Y esto por el día de hoy vamos a descansar. Pero por Ya, ahora, profesor. un break de 10 minutos. ¿Vale? Ya, O sea, profesor. son las Gracias. 9:15 a las Gracias, 9:25. profe. Nos vemos. Gracias, profe. No se olviden que en el caso mío yo dejo, ¿cierto?, prendido no me salgo de lo que es la grabación porque después hay problemas si uno se quiere conectar, por ejemplo, puede pasar. Así que yo simplemente apago el micrófono y
Profe, Dime, profe, disculpe que se me Francisca. había caído el internet, ¿están como en break? ¿Sí? Sí, estamos en un break, exactamente. ¿Hasta qué hora? 5 minutos más comenzamos. Ya, profe, gracias que se me había caído el internet. Vale, ok. Ya están por ahí. Volví para comenzar más rápido y terminar más rápido también el día. ¿Me están escuchando?
Sí. Sí, Ya. profe. Sí, profe, se escucha. Ok, vale, gracias. Ok, entonces, continuamos con el tema, para que no se nos olvide. ¿Cierto? Estamos conversando de lo que es la estadística cuando yo tengo que hacer un análisis de mis datos. Y para el análisis de los datos, o tomo toda la población, o tomo una muestra, o tomo un individuo, y lo puedo comparar con mis parámetros, ¿cierto? Que es una unidad de medida, y ahí voy comparando si estoy sobre el parámetro, bajo el parámetro, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Datos. Y los datos yo los acumulo, ¿cierto? Los recopilo, y eso se llama base de datos. Y las bases de datos pueden ser como justo en eso que amo, y ahí es el paréntesis. Entonces, primero, puede haber una base de datos muy sencilla, con muy pocos números, como por ejemplo, ventas mensuales de enero, febrero y marzo. Una base de datos bastante baja, bastante simplona, sencilla, y que puede hacer algún cierto análisis, como por ejemplo decir, bueno, las ventas van mes a mes subiendo. Y por lo tanto se supone que lo más probable es que en abril o en mayo siga creciendo, por ejemplo, y pueda sacar una tendencia. O la edad del curso, ¿cierto? Que tengo distintas edades repartidas por todos lados, que de repente puede que algunas, ¿cierto?, se repitan, o puede que sean todas diferentes, puede pasar, ¿por qué no? Pero en este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, yo tengo uno que tiene 18 y aquí hay otro que tiene 18, por ejemplo. Entonces ya como que se van repitiendo algunos datos. ¿Cierto? Lo mismo, por ejemplo, otra variable que puede ser la cantidad de horas extras que se le está pagando a cada uno de los trabajadores. ¿Cierto? De repente uno tiene que ver, por ejemplo, que aquí hay un 3, y por lo tanto que hay otro 3, y que hay otro 3, o sea, ya se repitió una unidad 3 veces. Y así voy viendo si se repiten otras, como por ejemplo el 1, el 2, los 11, son todos diferentes. Ahí va a depender mi base de datos. Entonces, dependiendo de la base de datos, yo la dejo tal como está, por ejemplo, si en este caso, o hago una clasificación diferente. ¿Cuándo la voy a clasificar en forma diferente? Cuando son muchos datos, y los datos, ¿cierto?, son todos acumulados en el sentido de que todas las variables se pueden repetir más de una vez. Entonces lo aglutino de manera diferente para no tener tantos números, y hago un cuadro diferente. Y por ejemplo, ¿cierto?, si yo le quiero sacar el promedio de edad de los alumnos que yo tengo acá, yo simplemente voy sumando cada uno de estos y lo divido por la cantidad de elementos y saco el promedio. ¿Cierto? Lo mismo hago con la hora extra, lo mismo hago con las ventas y toda la historia. Pero cuando son muchos datos, y esos muchos datos también se repiten mucho entre sí, lo tengo que configurar de una distinta manera, y yo tengo que hacer una tabla de frecuencia, que es un poquito más ordenado. Y la tabla de frecuencia es lo que yo les estaba mostrando, que parecía así como datos chinos, que es la que aparece ahí, ¿cierto? Donde me hablan de la variable, que son los números que yo tengo. Por ejemplo, la edad de los alumnos. Aquí diría, por ejemplo, si son de chiquititos, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, qué sé yo, ¿cierto? Los distintos años. Y aquí habla de la frecuencia, es decir, por ejemplo, ¿cuántos alumnos tienen esa edad? Y si hay un alumno, sería un 1. Si hay 3 alumnos que tienen 5 años, se le pone un 3, ¿cierto? Después habla de la frecuencia acumulada. ¿Y qué significa, por ejemplo, que si hay un alumno, bueno, la frecuencia acumulada sería uno solo porque estoy empezando a contar. Pero si hay 3 alumnos acá que tienen la edad de 6 años, 1 más 3 ya son 4. Entonces ahí se va acumulando. 1, 3, 4, hasta la cantidad total de los alumnos. Y aquí, cuando hablamos de frecuencia relativa, son los porcentajes. Lo mismo con los porcentajes. ¿Ok? Entonces, lo que parece así como muy chino, muy complicado, ¿cierto? Si lo vemos en términos ya de datos concretos, uno se da cuenta que no era nada tan complejo el tema. Aquí, por ejemplo, dice, voy a borrar esta cosa que están aquí dando vuelta, ¿cierto? Hay un curso de 30 alumnos y que van aquí, ¿cierto?, el alumno 1, después el alumno 11, el alumno 21, hasta el alumno 30. Y le sacaron como se habla ahí, de la altura de cada uno de ellos. Entonces, el alumno 1 mide 1,25 m, 1,28 m, y así hasta el alumno 30, que mide 1,21 m. Yo lo puedo presentar así, pero si tengo muchos datos, a lo mejor para empezar a hacer un análisis es más complejo, entonces mejor yo lo resumo en aquellos alumnos que se repiten. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, acá, ¿cierto?, avanzando con la tabla, si ustedes se fijan aquí, la cantidad de alumnos que mide 1,20 m es uno solo.
En cambio, los que miden 1,21 m ya son 4. ¿Cierto? Si me vuelvo a la tabla anterior, 1,21 m, si ustedes se fijan, así como para hacerlo rapidito nomás, aquí tengo 1, ¿cierto? Sigo para abajo rapidito, aquí tengo otro, sigo para abajo rapidito, aquí tengo otro, y sigo para abajo, aquí tengo otro. Por lo tanto, si yo sumo, tengo 4. 4 alumnos que miden 1,21 m, ¿cierto? De toda la tabla general. Entonces, eso fue lo que se hizo acá. Aquí lo único que se hizo fue resumir, ¿cierto?, los alumnos que miden lo mismo. Acá. Los que miden 1,20 m, si uno ve la tabla, es uno solo. Los que miden 1,21 m son 4, los de 1,22 m son 4, 1,23 m son 2 y así. ¿Cierto? Se supone que son 30 alumnos y se supone que el resumen tiene que considerar los 30 alumnos, si no estaríamos mal. ¿Cierto? Si tenemos más de 30 o menos de 30, no corresponde porque las muestras son 30. Si ustedes se fijan, entonces aquí yo voy colocando la estatura y ya resumí el cuadro, ¿cierto? Ya no son 30, sino que son bastante menos, pero aquí voy yo colocando la frecuencia, las veces que se repiten esos números. 1, 4, 4, y voy sumando en la acumulada. 1 más 4, 5, más 4, 9, más 2, 11, y tengo que llegar, como dice ahí, a un número que es 30, porque justamente la totalidad de los alumnos son 30. Si la sumatoria acumulada no me da el total de la base de datos, me equivoqué. En algún alumno no lo consideré y me faltó. Voy a tener que empezar a sumar de nuevo, ¿cierto? Y el otro, como les decía, son los porcentajes. O sea, por ejemplo, ¿cuánto es 1 de 30? ¿Cierto? Si uno hace el cálculo matemático, es un 3.3. Ahora, ¿cuánto es 4 de 30? Un 13.3. Aquí, como se repitió el 4, un 13.3, y así. Y aquí voy acumulando la frecuencia. O sea, un 3,3 más un 13 más un 16 más un 13 más un 30 y así. Entonces, así yo voy ordenando la tabla de frecuencia. ¿Qué es lo que ordeno? Los números de la variable que estoy estudiando. ¿Cuál es la variable? Estatura de los alumnos. ¿Cuántos se repiten en esa estatura? ¿Cierto? Como se repiten más de uno, por eso hice esa tabla de frecuencia, porque si todos son 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿para qué va a ser una tabla de frecuencia si no hay frecuencia? Todos son la misma. En este caso tengo 4, 4, 2, 3, qué sé yo, ¿cierto? Tengo distintas frecuencias. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque esta información después me lo van a pedir para yo, cuando yo quiera hacer el análisis de esa base de datos y calcular el promedio, ¿cierto? Sacar la media, la mediana, tengo que de alguna manera ordenar la tabla para que me ayude a realizar esa función. ¿Ok? Cuando son datos simples, como lo que veíamos acá, los anteriores, ahí aquí bastando, en la tabla anterior, se pone muy a pesar, parece que esta hora ya no funciona mucho. Aquí, cuando simplemente son datos muy sencillos, yo simplemente sumo y divido por 3. Por ejemplo, en el primero. Es muy fácil sacar el promedio. Sacar la mediana y la moda igual. Una vez que sepamos cuáles son esas herramientas, las saco así. ¡Pum, pum! Pero cuando, ¿cierto?, se me complica un poquitito porque tengo muchos datos, tengo 30 alumnos, ¿cierto? Y los 30 alumnos, por ejemplo, en este caso en particular, hay algunos que se repiten porque podría pasar de que yo tengo 30 alumnos y todos los 30 alumnos me miden diferente. Puede pasar, ¿por qué no? Porque esto es probabilidad de que ocurra, hay una probabilidad. Pero acá no fue así, sino que muchos alumnos tuvieron la misma estatura. Entonces, para no tener 30 datos, que lo que hago mejor los aglutino, ¿cierto? ¿Y cómo los aglutino? A través de una tabla de frecuencia, que es la que me permite, ¿cierto?, ir considerando los valores o las variables que son iguales. O sea, por ejemplo, 4 alumnos miden 1,21 m, 4 miden 1,22 m, aquí 2 miden 1,25 m, 3 miden 1,30 m. Lo sumo todo, me dio 30, estoy bien, ¿cierto? Esos son los datos. Y obviamente que el 100%, es decir, los 30 alumnos me tienen que dar un 100%. Entonces la acumulación de los porcentajes tengo que llegar al 100. Si no llego al 100, también me equivoqué. Entonces ahí son datos básicos que yo voy analizando con respecto a cómo estoy organizando mi tabla de datos. Entonces, en otras palabras, como dice ahí, si la variable que yo estoy estudiando y los valores que toma esa variable son muy dispersos, muy diversos, y cada uno de ellos se repite muy pocas veces, entonces mejor los grupos en intervalo, ¿ya? Porque se están repitiendo. Entonces, ¿para qué voy a tomar la secuencia total de datos?
Por ejemplo, si son 30 datos, tendría que sumar los 30 datos, dividirlo por 30 para sacar el promedio. En cambio, cuando lo aglutino de una forma, es mucho más sencillo sacar el promedio porque es más fácil de acuerdo a la tabulación. Entonces, así yo podría obtener, ¿cierto?, una tabla que se llama tabla de frecuencia y que aporta mucho más valor para efectos de síntesis. O sea, un cuadro mucho más pequeño es menos complejo que un cuadro muy grande lleno de datos que uno no sabe para dónde va la micro. Cuando yo lo empiezo a sintetizar, la variable la empiezo a ordenar, puedo sacar mejor conclusiones, mejor análisis de ese grupo. Entonces, esa es la gracia cuando yo empiezo a agrupar distintas variables dependiendo de la cantidad de datos que tenga esa variable. Y si esa variable tiene muchos datos y más encima se repiten, mejor lo agrupo como una tabla de frecuencia. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo ahora la estatura de un condominio, ¿cierto? De un barrio ahí, de un sector de donde uno puede vivir. Y aquí están todos los habitantes. Si ustedes se fijan, hay de 1,15 m, 1,48 m, 1,71 m, 1,60 m, 1,20 m, hay 1,98 m, parece que es más alto, y así. Entonces, uno empieza a ver y dice, bueno, parece que no se repiten, o hay algunos que sí se repiten. Entonces ahí yo tengo que ver, ¿cierto?, si mejor como que resumo la tabla y los empiezo a aglutinar, o si son todos diferentes, no tengo nada que hacer, lo tengo que dejar así tal como están. Aquí, nuevamente, son 30, ¿cierto? No es que siempre nosotros veamos tabla de 30, sino que es porque para hacer una presentación en Excel, como que justo los 30 calza para que la imagen quede más perfecta. Entonces ahí nuevamente tengo 30, pero ¿cierto?, ya no son alumnos, sino que son de una población, datos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se presenta la información mejor en una tabla de frecuencia para, ¿cierto?, obtener los valores, como dice ahí, uno por cada uno y ver cuánto es lo que se repite. Entonces acá está el tema. Por ejemplo, como todos los individuos, si ustedes se fijan, ¿cierto?, tienen distintas estaturas y hay un cierto margen, yo también lo puedo agrupar de una manera diferente, no solamente por la cantidad que se repite una misma. Por ejemplo, el habitante 1 mide 1,15 m, y si ustedes se fijan, no hay ningún otro compadre o comadre que mide 1,15 m. 1,48 m, chuta, tengo que revisar si hay otro 48, pasa que no. 1,71 m, a ver, pasa que no hay ninguno. O sea, aquí, ¿cierto?, es como que se dio eso de que todos miden diferente, no hay ninguno que sea exactamente igual. Y por lo tanto la frecuencia acá de todos es 1, porque todos se repiten una vez nomás. Entonces aquí yo los grupo de distinta manera, ¿cierto? Es una distribución de frecuencia agrupada. ¿Qué significa eso? Que mejor voy a aglutinar entre aquellos que miden 1,01 m o 1 m y 1,10 m. ¿Cierto? Es diferente porque el otro era, ¿cierto?, en el caso anterior, que les mostré así rapidito, de los alumnos, yo aquí lo aglutiné en los alumnos que medían 1,20 m, 1,21 m, 1,22 m, o sea, se supone que este es un curso básico, ¿cierto?, de niños pequeños. Pero lo fui solamente, si ustedes se fijan, el incremento va de 1 centímetro a 1 centímetro, 1,20 m, 1,21 m, 1,22 m. Pero cuando la dispersión es muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, en la dispersión que tenemos acá, que hay algunos personajes que miden 1,15 m y otros que miden casi 2 metros, entonces es muy grande la dispersión. Para no hacer muy grande la tabla, yo agrupo de distinta manera los datos, y aquí digo, bueno, la estatura lo voy a aglutinar entre los que miden 1 metro, por ejemplo, y 1,10 m. Ahí es un solo personaje. Los que miden entre 1,11 m y 1,20 m, ya son 5, y así. Entonces parto de 1 metro y llego hasta los 2 metros. Y voy aglutinando de una manera mucho más acotada la cantidad. Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Aquí yo voy anotando la cantidad de personas o de individuos que conforman dentro de ese grupo, los que miden entre 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m y así. Y después lo voy acumulando. 1 más 5 da 6, más 1, 7, más 3, 10, y ahí voy sacando, y como son 30, me tiene que dar la sumatoria de los 30. Lo mismo pasa acá, que son los porcentajes, cuando empiezo a sumar los porcentajes me tiene que dar 100% con los 30. Entonces, va a depender de la base de datos que yo tenga, es como yo aglutino, ¿cierto?, y entrego la información en un cuadro. La entrego así tal como está, por ejemplo, las ventas de enero, febrero, marzo, hasta diciembre, pongo los valores. Una forma muy sencilla de presentar. Ahora, cuando son muchos datos, y algunos de ellos se repiten en la misma variable, ¿cierto?, lo aglutino de una forma a través de una tabla de frecuencia.
Pero cuando dentro de la tabla de frecuencias son muy dispersos, ¿cierto? Y son muy pocos los que se repiten, mejor hago una tabla de frecuencia acumulada. O sea, hago un rango entre las variables que yo estoy analizando. Entonces va a depender, ¿no es cierto?, de la variable que yo estoy revisando, los datos que yo tengo, cómo los ordeno. ¿Por qué es importante? Porque en base a eso yo voy a tener que aplicar distintas, que son las mismas herramientas, ¿cierto?, que son, por ejemplo, el promedio, la mediana y la MOA, pero las formas son diferentes. Y por lo tanto, ¿cierto?, tengo que ver cómo lo voy a aglutinar para saber qué tipo de forma lo voy a utilizar y sacar los resultados. Y como dice ahí, el número de tramos, ¿cierto?, o sea, la cantidad que yo voy a dividir mi cuadro, es simplemente una decisión que toma el analista. O sea, por ejemplo, supongamos, ¿cierto?, hacerla del flojo, yo voy a poner el tramo entre 1 metro y 2 metros. ¿Cierto? Uno solo, tremendo tramo. ¿Y cuánto entran ahí? Los 30. Es fácil el cuento. Dice la del flojo. ¿Cierto? No me di ningún trabajo, total, es lo máximo, el menos y el máximo entran todos. Chuta, ¿será un buen análisis mostrar eso? ¿Cierto? ¿Podría sacarle alguna conclusión? No creo que sea mucho. En cambio, cuando la disperso un poquitito, ¿cierto?, digo, por ejemplo, entre 1 metro, 1 metro 10, 1 metro 11, 1 metro 20, voy por cada 10 centímetros, en otras palabras, yo como que aquí podría ver, ¿no es cierto?, que pareciera que entre el 1,50 m y el 1,60 m hay 10 y por lo tanto hay un buen porcentaje de alumnos que está ahí como al medio. Entonces ya voy sacando otro tipo de conclusiones solamente por mirar el cuadro. No he hecho ningún análisis más. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras más amplíe, ¿cierto?, el cuadro o cómo yo presento los datos, por el solo hecho de presentar el cuadro ya saco más información. Imagínense si eso después lo grafico más encima, con mucho mayor razón, va a ser el análisis que yo puedo, ¿cierto?, realizar y por lo tanto sacar la conclusión y tomar decisiones. En cambio, si yo lo aglutino todo entre 1 metro y los 2 metros, saco un solo punto y ese punto no me dice nada en un gráfico. Es un punto nomás. En cambio, si tengo muchos puntos, veo, ¿no es cierto?, dónde se aglutinó, dónde está la media, dónde está el mayor porcentaje, y ahí voy sacando mayor información. Entonces, como dice ahí, cómo yo organice, ¿cierto?, el cuadro, es una decisión exclusiva del analista, o sea, el que está llevando a cabo el análisis de esa variable o de esa situación. Pero hay como una regla que es importante, dice ahí, la regla es que mientras más tramos se utilicen, menos información se pierde. O sea, yo puedo sacar más conclusiones, puedo hacer mucho más rica, ¿cierto?, la descripción que yo puedo realizar cuando la amplío un poquito más y no la acoto tanto que lo hice en un solo punto. Mejor separo varios puntos. ¿Ok? Pero también es importante que a lo mejor sea menos representativa en una tabla. O sea, a lo mejor la tabla es demasiado pequeña, demasiado grande, ahí yo tengo que ir acomodando la historia para presentar los datos. Entonces la base de datos puede ser una base de datos muy sencilla, de enero a marzo, o sea, 3 datos. Y ahí puedo sacar conclusiones, análisis, gráficos, lo que quiera. Pero también yo puedo tener una base de datos, por ejemplo, como les comentaba, ¿cierto?, Banco del Estado, 13 millones de personas que tienen cuenta RUT. ¿Cómo lo aglutino? En un cuadro del 1 a los 13 millones, de partida Excel no me sirve. Porque, por ejemplo, Excel me permite máximo hacia abajo en la cantidad de líneas, 1.070.000. Y si tengo 13 millones, es imposible, tengo que usar otro programa. Y ya se complica porque los programas son más caros y toda la historia, y quien analiza y quien conoce ese programa. Entonces mejor lo aglutino, ¿cierto? Y ahí veo cómo lo aglutino. Por edad, por ingreso, por zona, y ahí se va disminuyendo y el cuadrito se va haciendo más chiquitito y por lo menos permite hacer una visualización de los datos de una manera mucho más sencilla. Y eso es la aplicación de la estadística. Cuando hablamos de la estadística descriptiva, de cómo yo voy a describir una variable que yo quiero estudiar en base a los datos que tengo de ella y cómo yo los ordeno, esa base de datos, en un cuadro y después en un gráfico para sacar, ¿cierto?, hacer una descripción, un análisis y tomar decisiones. Entonces ahí está la historia. Entonces lo que vamos a hacer a partir ya de la próxima clase es empezar a entretenernos un poquitito en series de datos o bases de datos, ¿cierto? Pocos datos, muchos datos, si los tengo que aglutinar o los tomo por separado. O sea, por ejemplo, si queremos sacar el promedio de la nota que ustedes tienen en esta asignatura, son 4 notas, ¿no? ¿Y para qué lo voy a aglutinar? ¿Cierto? Simplemente saco las 4 notas, sumo las 4 y lo digo por 4. Más fácil no puede ser sacar el promedio. Pero si yo quiero sacar el promedio, ¿cierto?, por ejemplo, de la estatura de todos los alumnos que tienen ACTI, supongamos son 5.000, ya no es llegar y sumar 1, 2, 3,
Ya voy en el 1000, me equivoqué. En el 1001 ya me perdí y tengo que llegar a 5000. Entonces mejor lo aglutino y ahí saco mucho más rápido el promedio. Entonces ahí está la historia, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a aglutinar para empezar a analizar todo lo que es el tema de la tendencia central y ¿cierto? Lo que es los conceptos básicos de estadística? Y eso ya lo vamos a empezar a aplicar de frente, ¿cierto? Con ejercicio, material en la segunda clase que es el próximo jueves. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir. Profe, mañana igual tenemos clases, ¿no? No. ¿Cómo? No, nada, profe, me confundí, disculpe. Sí, pues no, si eso tenemos solamente los días jueves. Pero antes de que se me olvide, tengo que pasar la lista, no, así lo voy a pasar rapidito y con eso terminamos, ¿ya? El problema es que son hartos, así que nos demoramos un poquito. Elizabeth Arroyo, ¿está? Sí, profe, presente. Vale, Luz Arzola. Luz. ¿Está? ¿No hay? ¿No? ¿No Y está? está ahí la luz, la veo de acá. Ya. Bueno, se ve la luz al final del túnel. Karina Estudillo. Presente, Karina. profesor. Vale. Presente. Vale. Ismael Estudillo. Ismael. Presente, profe. Ok. Marion Bustos. Presente. María Pastora. Presente, profesor. Vale. Damaris Carrillo. Presente, profe. Vale. Felipe Chávez. Felipe. ¿No? ¿Se quedó mío? Faltan como que se fueron algunos. ¿Se le habrá Ya. caído el internet a lo mejor? No estaba, así que ausente. María Paz Consuegra, por ahí estaba. Ignacio Contreras. Presente. Nelly Correa. Presente, profe. Dio Lovena. Aquí, profe, presente. Willy. Presente, profe. Ok, Christopher Gallardo. Por lo menos la primera hora no estaba. Y ustedes dijeron que parece que se retiró. Milene Garriel. Milene. ¿No? Claudia Horta. Presente, profe. Jean-Pierre Jiménez. Presente, profe. Ok, Daniela León. Daniela, no estaba a la primera hora. Jessica Giancaleo. Presente, profesor. Vale. Jessica Marín. Presente, profesor. Pablo Medel. compañeros que están escribiendo en Presente, profe. ¿Quién escribió? La luz, profe, Luz Arzola. Luz. La Diulovena igual. Llovena. No, Luz solo lo tengo, no, y yo también lo tengo, así que estamos bien. Ya. Tania Moraga. ¿Tania? ¿No? Presente. Ah. Eric Ollarzo. No, pero me salté. No, sí, bueno, Tania está. Eric Ollarzo. Presente, profe. Vale. Sebastián Rivera. La primera hora no estaba. Blanca Rodríguez. Presente, profe. Sofía Zeneque. Presente. Vale. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Seguimos con Paola Sosa. Presente, profesor. Loreto Valenzuela. Presente, profesor. Vale. Constanza Vieites. Presente, profe. Vale. Y Francesca Zúñiga. La Fran está en espera, profe. ¿Cómo? La Fran está en espera. Ya. No está. Profe, hay otra ¿Mm? compañera que escribió en el chat presente. ¿Quién? María Paz Consuegra. Sí, no se la tengo. Ya la puse ok. Las que no tengo presentes son Felipe Chávez, Christopher Gallardo, Mirlene Garriel, Daniela León y Sebastián Rivera. Esos son los que no están. ¿Cierto? Salvo que ahora digan que están. Ya. Cerramos. Ok. Ya, chicos y chicas. Por hoy quedamos hasta aquí. Esto ya suficiente. Así que no se olviden que la próxima semana ya empezamos a meternos, ¿cierto?, en el tema de los grupos y todo esto. Así que, por favor, Claudia, no te olvides de mandarme la lista, ¿ya? La nómina de los integrantes. ¿Estamos? Ya, profe.
Gracias, chicos. Ya, Nos profe. vemos. Chao, profesor. Cuídense. Ah, buenas noches, profesor. Cuídense, Gracias. profe. Chao a todos. Que estén bien. Chao, Bye, chao. Chao, chao. goodbye a Que estén todos. bien. Chao, chao.